Un, dos, tres. Todo lo que he dicho no se oyó. ¡Qué horror! ¡Qué horror, qué horror! Perdón, lo acabo de ver. Si Mauricio lee, por favor, sí, mira, cuando llegue a leer, por favor, pues ya lee. Lo siento. Bueno, pues voy a tener que repetir cosas. Bueno, lo siento, qué barbaridad. Es la tragedia de vivir, de trabajar uno solo en esto. Bueno, pues nada, 34 minutos echados a la basura, pero les voy a contar, vamos a prolongarlo un poco, y les voy a contar de nuevo parte de lo que dije, sobre todo la respuesta a la idea del genocidio. Yo decía que estoy absolutamente indignado por lo que pasó con World Central Kitchen, que hoy oí a José Andrés diciendo que habían sido objetivo, voluntario, que no era un accidente ni un error el bombardeo, el ataque de 3 misiles contra 3 vehículos de la World Central Kitchen, porque ellos se coordinan con el ejército israelí. El ejército israelí sabe perfectamente dónde está cada uno de los vehículos o de los grupos de la World Central Kitchen, de dónde salen, a dónde van y por qué carretera van a ir, y estaba informado el ejército israelí que ese convoy de 3 vehículos iba de tal lado a tal lado a la hora en la que fue, por el camino por el que fue, y aún así fueron atacados. El ataque fue brutal, fue un misil contra el primer vehículo. Los sobrevivientes trataron de refugiarse en el segundo vehículo, que estaba blindado, dentro de lo que puede estar blindado. Lógicamente, por el segundo misil contra el segundo vehículo reventó el blindaje, y finalmente hubo un tercer misil contra el tercer vehículo, que en el techo tenían el logotipo de World Central Kitchen. Podrían decir, es que le ponen el logotipo para engañar. Sí, a veces hay terroristas que se ponen el chaleco de prensa, lo sabemos, pero estaban informados de que ese convoy se iba a mover. Y entonces, José Andrés está absolutamente aterrorizado, lógicamente, y hubo gente que yo decía, me pareció muy raro, que lo llamó hasta prosionista ayer, y que tú decías, pues, ¿cómo puedes decir eso? Es increíble. Se ha dado millones de comidas en Gaza para reducir el sufrimiento de los gazatíes que está causando el ataque brutal de Israel, y tú vienes y lo atacas. Bueno, claro, es que tener Twitter y vivir refugiadito, bien segurito en España, ahí, mientras tomas tu té chai y acaricias a tu gato, y entonces dices, este es sionista, y ya con eso te quedas tan tranquilo, ¿no? Tener Twitter es una maravilla, pero es terrible. Pero sí, a lo que iba yo es lo que una cosa que voy a resumir lo que ya dije, y de veras mil disculpas por mi tontería. Claudio Maki me había dicho que había 30.000 muertes de ciudadanos palestinos, de los cuales 10.000 son niños y mujeres, según el New York Times. Le aclaraba yo que el New York Times tiene como fuente el Ministerio de Salud del gobierno de Gaza, que es Hamás, y no tiene otra fuente. No hay otra fuente, porque Hamás tampoco deja que la prensa opere libremente. Aquí ni Israel ni Hamás quieren que la prensa informe libremente, y por lo tanto los periodistas se la juegan con los dos lados. Entonces, Hamás no los va a atacar directamente, pero sí les corta el acceso a información. Entonces, el número de muertos, dejémoslo a un lado, no importa además, pero dejen de usar las cifras de Hamás, es buena idea. Dice, Francesca Albanese calificó de genocidio la acción de Israel, y comentaba yo, precisamente, voy a tratar de ponerlo aquí, cosa que no hice antes, que precisamente voy a tratar de ponerlo aquí, cosa que no hice antes, no funciona, que genocidio no es lo que uno siente que es genocidio, no es lo que uno le da en el corazón, es tan horrible, es un genocidio. El genocidio está perfectamente definido por la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, aprobada y propuesta para su firma y ratificación o accesión por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 260A3,
del 9 de diciembre de 1948, que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de acuerdo con el artículo 13 del reglamento de las propias Naciones Unidas. Ahí se define lo que es genocidio. Ahora, ¿quién puede interpretar la ley? ¿Tú, o mi tía Enriqueta, o la del gato y el Techay y Twitter? ¿Yo? No. Quien puede interpretar la ley es el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional recibió el alegato de Sudáfrica diciendo que lo que estaba cometiendo Israel lo entendían como un genocidio. El Tribunal Penal Internacional decidió que no lo era. Por lo menos hasta este momento no lo es, o no se le considera así. Y el Tribunal Penal Internacional es la única autoridad que puede interpretar la Convención para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio. Ahora, ¿qué importa? Esa obsesión por la palabra genocidio a mí me parece peligrosísima. ¿Sufre menos o sufre más la gente si usas la palabra genocidio? ¿Eres moralmente más superior a Israel o a quien sea si la palabra genocidio se aplica? Negarse uno a usar la palabra genocidio porque no la admite el Tribunal Penal Internacional, ¿lo convierte a uno en amigo de Israel? Puedes hablar de crímenes de guerra y puedes hablar de crímenes contra la humanidad. Yo creo que aquí hay un clarísimo crimen contra la humanidad, o una serie de clarísimos crímenes contra la humanidad. Pero la obsesión por la palabra genocidio, que ha introducido un sector de gente que en general acaba tendiendo al antisemitismo, que es una forma peculiar del antisionismo, no tiene sentido. No importa si se llama o no genocidio, ¿ok? Y creo que insistir en eso es poner la vista en la importancia del vocablo y del rejuego moral y quitarla del sufrimiento de la gente que está siendo victimizada por Israel y por Hamás. Llegué a convivir con Ángel Verdugo, decía yo que no. ¿Qué pienso que Israel prohíba Al Jazeera? Ve Al Jazeera como una organización de noticias árabe, aunque me parece que tiene una gran objetividad, no siempre Al Jazeera, y pues es lógico que se deshaga de él, como en Europa echamos a Sputnik y a Russia Today desde el inicio de la guerra, de la invasión contra Ucrania. La guerra empezó en 2014. Sobre la multa que le han impuesto a Pemex, y con eso íbamos a empezar en serio. Josep Pamias es un pseudo curandero, es un vendedor de hierbas que afirma de pronto que una hierba sirve para curar algo o para curarlo todo, y ya con eso es feliz de la vida y te la va vendiendo y va dando cursos y charlas y escribiendo libros y demás. Es un descarado. La vez anterior que lo multaron por promover el consumo, no me acuerdo si de una planta o de la pócima del CDS o clorito de sodio, que antes se llamaba solución mineral milagrosa, se deshizo de sus acciones en la empresa que tiene con su hermano, que es Pamias Hortícoles, que es de donde planta, hay dineros invernaderos, donde planta las hierbas, que luego le vende a la gente diciendo que le curan todo. Y dijo que era indigente, que era insolvente, que no tenía un céntimo partido por la mitad y que no podía pagar la multa. Yo no sé, quizás algún abogado aquí me lo podría decir, si allá hay alzamiento de bienes o no. Pero el hecho real es que ahora le imponen una multa de 1.200.000 euros por seguir vendiendo, seguir diciendo que el CDS cura el autismo. Es de una miseria eso, absolutamente inconmensurable, y tampoco la va a pagar. ¿Y por qué digo que es de una maldad inconmensurable? Pues miren, si yo te digo que algo es bueno para la garganta irritada, puedo estar mintiendo, puedo no estar seguro, puedo decírtelo porque me lo dijo la tía Enriqueta, porque lo leí en una revista de ovnis, ¿no? O me lo dijeron en el dojo de judo al que voy. No es grave, pero cuando quieren depredar, cuando estos desgraciados, miserables charlatanes se lanzan a depredar a la gente, en realidad utilizan siempre las afecciones que son emocionalmente más onerosas para las víctimas y sus familias. Diabetes. La diabetes la controlamos, pero no la podemos curar y avanza, siempre avanza. Cáncer. SIDA, VIH-SIDA, autismo, Alzheimer. Todas estas que son las que te representan una carga emocional especial, más allá
de lo normal de cualquier otra afección que pueda padecer el ser humano, ¿no? Entonces, es de una bajeza decir que le vas a curar el autismo a los niños dándoles a beber una forma de lejía que no ha demostrado jamás en ningún estudio científico, clínico ni de ningún tipo el servir para nada más que para forrarle los bolsillos a Pamies y a Kalker. Andreas Kalker, el alemán que los vende ahora, uno que empezó vendiendo motores de agua, imagínense, motores que funcionaban con agua, por supuesto no funcionan. Pero fue la primera estafa en la que se vio involucrado este Kalker, que tiene un título de médico otorgado por una de estas universidades en línea, que son fábricas de títulos que no te enseñan absolutamente nada, tú pagas, te dan tu título, doctor en física cuántica, doctor en medicina cuántica y regeneración hipnagógica del ADN. Tú le pones lo que quieras y usted te dan tu título, ¿no? Entonces, pues es el caso de Pamies. Pero hay una cuestión adicional. Los embusteros de la salud que acaban de atacar de nuevo han decidido que le van a querellarse con una ministra española. La historia es la siguiente. Un personaje siniestro de la televisión española, portavoz de la fachósfera más lamentable, más triste y más rascuache, ¿no? más pobre, más ñoña, más simplona, que es Pablo Motos, se estaba de vacaciones, por lo visto, haciéndose un spa de estos que se hacen los ricos, donde les cuentan un montón de cosas. Ahí te voy a poner kinesiotaping y luego te voy a hacer aromaterapia y luego te vamos a poner unas piedras tibias aquí en la barriga y una sesión de cromoterapia con cuencos tibetanos y vas a ver cómo tu salud mejora. Pues tu salud no, pero tú no adelgazas, pero tu billetera adelgaza mucho. Bueno. Entonces está allí Pablo Motos y ve un aparato que se llama un aparato de regeneración celular. Hágame usted el favor, por favor. Un aparato que sirve para hacer regeneración celular. ¿Se imagina usted lo maravilloso que sería que pudiéramos regenerar nuestras células? Vamos, esto estarían la NASA, todas las farmacéuticas del mundo, el Comité Nobel, demás estarían allí. Oye, ¿qué tienes? ¿Cómo que se regeneran las células? ¿Cómo que se detiene el envejecimiento? Oh, finalmente la fuente de la eterna juventud buscada por Ponce de León la tiene allí, en un spa, una doctora, no sé si lo es o no, y lo descubre Pablo Motos. Y ella cuenta la historia alegre de cómo se regenera, porque crea plasma frío, donde se genera un gas excitado que tiene muchos electrones y protones libres, y tu cuerpo, tú te acuestas y el cuerpo absorbe los protones y los electrones y los usa para hacer ATP y para acabar con los radicales libres. O sea, toma los electrones y protones y los lleva donde hay que llevarlos, ¿no? No es como los electrones de la luz que te rebotan y ya, no. Tu cuerpo los traga. O eso nos quieren decir. Es como muy divertido. Y al mismo tiempo muy trágico, muy terrible en el sentido de que, bueno, que a este señor que tiene mucho dinero y lo va y lo suelta allí, pues le vean la cara de tonto, pues vale, está bien, ¿no? Que se divierta. Pero cuando eso se lo dices a la gente, pues la gente cree que allí tiene una verdadera cuestión de salud. Y la ministra de Sanidad, el otro día, hizo un tuit refiriéndose a las afirmaciones, pues, de este señor Pablo Motos, y dijo que
esas pseudoterapias solo tienen efecto en el bolsillo, cosa que, como todo el mundo sabe, tiene razón la ministra que dijo, las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño, también puede poner en riesgo la salud, que es totalmente cierto. El texto acompañaba un vídeo subido a las redes por el presentador Pablo Motos en el que alababa las virtudes de lo que calificó como la máquina más top de generación celular. Luego yo busqué de dónde salía esa máquina y la hace una compañía británica. Y esta compañía británica tiene la máquina igualita con otro nombre y luego parece que aquí le cambiaron el nombre para... Pues le pusieron una placa nueva. ¿Qué pasa? Tú compras tu máquina y le pones lo que tú quieres, Cellular Regeneration Therapy, y ya con eso viene la gente, se acuesta sobre ella y casca pasta cada vez que se acuesta en la maquinita para que absorber protones y electrones, o eso es lo que trató de explicar la doctora. Lo cual, esto lo hace, por cierto, una empresa, una clínica de bienestar de Alicante. Es la que tiene, la que ofrece esto. Bueno, pues la ministra dijo esto y es de aplaudirse que la ministra diga esto porque es necesario combatir las pseudociencias, las pseudoterapias, las pseudomedicinas y los engaños y estafas a la salud que están tan presentes en nuestro mundo. Y entonces han aparecido los charlatanes activos. Y dos grupos han informado que van a querellarse, dudo que lo hagan, contra la ministra. Primero, la formación política Justitia Europa, que es un partido político que quiere hacerse con un escaño como eurodiputado para un barbón que tiene allí de vago, sobre la base de que la Agenda 2030 está destruyendo España. Usan el mito de la Agenda 2030, la gente sigue sin saber qué es la Agenda 2030, no vienen a ver los vídeos que hago yo explicando la Agenda 2030, entonces la gente se aterroriza y vota por ellos. Y entonces se creen en una serie de barrachadas absolutamente inmencionables e inmamables, y pues ellos, junto con la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, que debería darles vergüenza ser lo que son, en vez de tener una Asociación Nacional de Profesionales de las Terapias Naturales. Bueno, pero estos dos tropas de macacos de la estafa de salud han anunciado que van a querellarse en contra de la ministra, a quien vemos allí, por supuesto, en el Congreso de los Diputados, porque afirman ellos, cuidado, es extremadamente grave que quienes ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones se expresen en términos ofensivos, injuriosos y discriminando a todo un sector. Solo es el sector que engaña a la ciudadanía con falsedades de salud que ponen en riesgo su dinero y su salud y que no sirven para nada. ¿Qué respeto merece ese sector? Si ese sector quiere respeto, primero toma su camita de la regeneración celular con plasma frío y electrones y protones para las radicales libres y combatir el envejecimiento, hace los estudios científicos correspondientes, los publica y entonces ya no les decimos nada. Es más, prometo disculparme y pedirle a la ministra que se disculpe. Pero entre tanto, mientras no hayan demostrado que sirve para nada toda la sarta de patochadas con las que embaucan a los ciudadanos, a gente incauta, gente inocente, gente desinformada, gente de buena voluntad, es una desvergüenza increíble que vengan a decir que van a querellarse con la ministra y con quien sea. Aseguran que el sector de las terapias naturales engloba a 72.174 profesionales. ¿Profesionales de qué? Profesionales como Pamies, profesionales como Paco Porras, profesionales como los que te hacen los estudios estos en las herbolarias de supuesta intolerancia alimentaria con la máquina
¿cómo se llama? La máquina de Ventura. ¿Qué profesionales? ¿Son profesionales de qué si no han estudiado nada en su vida? O cuando muchos estudiaron herbolaria en el dojo del karate. Aseguran así que el sector de estos profesionales son a diario defenestrados, insultados y vejados. No, papá. De estos profesionales se dice la verdad por parte de un grupo minúsculo de personas entre las cuales estoy yo. Algunas de las cuales ustedes ya han perseguido y tratado de llevar a juicio, que por cierto han perdido todos los juicios, te lo recuerdo. Y ahora son incluso injuriados con comentarios que son más propios de la barra de un bar que de un cargo público presidiendo el Ministerio de Sanidad. Por decir que ustedes no corren nada y solo sacan dinero. Eso no se dice en un bar. ¡Ojalá! ¡Uy! Sería maravilloso. Yo sería el primer feliz de que en las barras de bares se dijera esto. Oye, es que me van a hacer una... Estoy tomando tales hierbas. Oye, no, mira, mejor ve al médico. No, bueno, pero es que me dijeron que bebiera lejía. No, mira, mejor ve al médico. Y es que me duele mucho la barriga y me dijeron que haciéndome reiki mejoraba. No, ve al médico. Si eso se dijera en la barra de los bares, este país, este mundo estaría mucho mejor. En la querella argumentan que las administraciones no han cambiado ni modificado sus normas que reconocen la licitud del ejercicio profesional de las terapias no convencionales por no sanitarios. O sea que no son sanitarios, pero son profesionales. No, las administraciones no lo han hecho, llevamos años pidiéndoles que lo hagan, Pero el hecho de que no lo hagan no indica que no pueda tener su opinión muy legítima la ministra de Sanidad. Ustedes son los embusteros. Se llama libre expresión. Live with it. Considera que las palabras de García son inadmisibles y deben ser inmediatamente denunciado ante el Tribunal Supremo a fin de que se investiguen los posibles indicios racionales de criminalidad. No, mira, criminalidad es cuando ustedes le dicen a alguien que lo van a curar con un procedimiento que no se ha probado nunca, que se han inventado, un procedimiento imaginario, un procedimiento tan fantasioso como el puto ratoncito Pérez. Eso es un crimen, no denunciarlo. Pues ahí estamos, amiguitos, ¿qué les parece? Ya repetí todo, ¿verdad? Ya sigo con el sonido, perdón. No hago más que escuchar conspiranoia sobre la Agenda 2030. Tengo ahí explicado, tengo 2 vídeos largos explicando la Agenda 2030 y de dónde sale la conspiranoia, que es muy, muy importante. Por ejemplo, tengo uno en el que directamente desmonto las papasadas que dice el AGE al respecto, ¿no? Por ejemplo. Estamos hechos de estrellas. Bueno, sí, esto es cierto. Y yo creo que vale la pena hasta dedicarle un segundo a esto, porque igual no todo el mundo lo sabe. Miren, el universo está hecho de hidrógeno, como lo sabemos todos, desde que Cecilia Penga-Poshkin lo descubrió allá por los años 30 del siglo pasado, hace unos 100 años. El universo está hecho de hidrógeno. Las partículas que se expandieron por el universo en el Big Bang pues eran fundamentalmente hidrógeno. Cuando se junta mucho hidrógeno por simple atracción gravitacional en un punto determinado, cuando llega a haber una presión determinada por la gravedad misma de la cantidad de hidrógeno que se encuentra reunida en un punto, empiezan a fusionarse los átomos de hidrógeno formando helio. Eso se llama fusión nuclear. Es precisamente lo que queremos que se pueda hacer para obtener energía gratuita, barata y eficaz en lugar de la quema de combustibles fósiles. Entonces, los elementos que conforman las estrellas van haciendo nuevos elementos al fusionarse. Y lo pueden hacer, si mal no recuerdo, y estoy buscando un dato si mal no recuerdo es hasta el hierro. Dentro de una estrella se puede hacer hasta un elemento determinado.
no existe la energía suficiente o la potencia, la presión suficiente para que se fusionen átomos de elementos más pesados, algunos de los cuales estamos hechos nosotros. Permítanme un segundo. El elemento más pesado que se puede formar en el interior de una estrella es efectivamente el hierro, es decir, todos los elementos que están por encima del hierro con un peso atómico mayor que el hierro en la tabla periódica, pues no los pueden hacer las estrellas en sí, en su desarrollo, en su ciclo normal de vida. Pero cuando una estrella estalla en una supernova, o en una ultranova, o en una nova, la violencia de la explosión sí hace que se produzca la fusión de muchos elementos nuevos y se creen todos los elementos que conforman el resto del universo y que nos conforman a nosotros. Cada molécula de hidrógeno, de oxígeno, de carbono, de hierro, de azufre, de nitrógeno de nuestro cuerpo, CHONSP era el acrónimo, el mnemotécnico de los elementos fundamentales de la vida: carbono, hidrógeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, y siempre se me olvida qué es la P, soy una vergüenza, fósforo, tengo una tabla periódica aquí, el CHONSP. Todo eso se forjó en estrellas como quien forja una hoja o un anillo o un collar. Somos polvo de estrellas. Tú y yo y todos nosotros y todo lo que nos rodea son elementos que se crearon en el interior de estrellas a lo largo de los 13.800 millones de años de existencia que tiene nuestro planeta. Y eso es tan asombroso, es tan profundo, tan... En un sentido le provoca a uno tanta humildad pensar, porque además pensar que el hierro de la hemoglobina de la sangre que tengo yo ahora en la punta de este dedo y el hierro que tengo en la punta de la sangre de este dedo se pueden haber hecho en estrellas totalmente distintas, en estrellas alejadísimas unas de otras, que después de estallar como supernovas y repartir sus elementos por el universo, vinieron a coligarse aquí en nuestro sistema solar hace algunos 5.000 millones de años. Cuando estás ante un hecho así, necesitas realmente una experiencia espiritual, religiosa, sobrenatural, cuando la naturaleza te ofrece una maravilla de estas enormes dimensiones. No lo puedo entender, la verdad. Sí, ya sé que se fueron muchos, pero ya sigo con lo de audio. Sigo bajando, sigo bajando. No hay. No hay. Es que, ven, ese es el problema, que entonces yo estoy recorriendo el chat y el chat es todo lo mismo. No hay sonido, no hay sonido, sí. Una vez me lo podían haber contado, 3 o 4, pero sigue, pero ¿cómo va el día? Ay, mira, qué bonito, estamos divirtiendo mucho. Casi, sí, lo siento, pero sigo. Nada, el chat fue única y exclusivamente de eso. Y ya aquí empezamos a hablar de temas. Dice Carla Cibaraya, también hay problemas en quienes se esmeran en decir que no es genocidio cuando realmente no importa. No es que te esmeres en decirlo, es que te ajustes a lo que dice el Tribunal Penal Internacional, que es el que puede decidir si es genocidio o no. Que jamás también causa ataques cuando también eso es obvio, pero la magnitud no es comparable. O sea, el problema es cuántos muertos. O sea, es un juego de muertos. El que mata más es el más malo. ¿Sí? Entonces hay un bueno, y el bueno es jamás. No, el que mata es malo.
los números califican, pero el elemento clave está allí. De veras, me preocupa mucho que sigan con esos, están obsesionados. ¿Qué opinas del ataque rabioso que el PP le está haciendo a Concepción Carcajosa, nueva presidenta interina de RTV, solo porque tiene carnet del PSOE a pesar de que cumple el nivel técnico? Bueno, pienso que es el típico accionar del Partido Popular. El que tú pertenezcas al Partido Socialista te imposibilita para ejercer ningún cargo. Esto ya lo sabemos. Que Aznar haya puesto un diputado del PP al frente de Radio y Televisión Española, pues era lo más normal del mundo. Eso no tenía diputado, no militante, diputado. El martes yo voy a Bilbao a hablar sobre superstición en el deporte. Bueno, el PP podría decir que yo no tengo derecho a hablar de superstición en el deporte porque tengo carnet del PSOE. Es más, no debería poder hacer un streaming porque tengo carnet del PSOE. Ahora, si yo me llamara Javier Negre o Albice Pérez y fuera yo un agitador de la ultraderecha más rastrera, violenta y criminal de este país, que el condenas que le dicen a Albice, pues entonces les parecería muy bien. Yo creo que no tienen que hacerles absolutamente ningún caso. ¿Qué piensas de aquellos marxistas que dicen que no se ha aplicado el marxismo y lo que se hizo en los países comunistas fue la socialdemocracia extrema? No hay socialdemocracia sin democracia, papá. Punto. Son tristes, son patéticos, ¿no? Porque mientras estuvieron esos experimentos marxistas andando, los apoyaron a muerte. Esos marxistas que hoy te digo, oh, es que eso no era el verdadero marxismo, no, eso no era el verdadero. Ellos, hasta 1990, decían que la Unión Soviética era el paraíso y que todo lo que se decía malo de la Unión Soviética era por supuesto, propaganda del imperialismo yanqui. Aunque te lo contaran los propios soviéticos que salían huyendo de allí, ¿no? O los cubanos. Ay, pues ¿cuál va a ser el marxismo verdadero? Que te entregamos otros 200 millones de personas para que experimentes, miserable. Hazlo en tu casa y enséñanos que funcione. Es totalmente es una capacidad de readaptar la realidad a tus ideas que es enormemente preocupante y que utilizan las religiones sobre todo, pero también mucho la política. Es decir, tú ya tienes tus ideas y no estás dispuesto a que los hechos las alteren. Por lo tanto, todo hecho que las desafíe, lo ajustas de manera tal que se integre a tus ideas. Pero tus ideas no las cambias. Eres incapaz de cambiar de opinión. Se llama religión eso, ¿eh? Se llama religión. Ve lo que son los apologistas del catolicismo o del cristianismo hacen siempre. Les presentas argumentos que demuestran que sus visiones son por lo menos absurdas. Y entonces te argumentan, lo reorganizan todo para que... O ya cuando todo falla, pues es que ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es que borraron lo que dijo Cristo, pero yo sé lo que dijo Cristo, porque yo hago retrotelepatía 2000 años al pasado, yo sé lo que dijo Cristo. Y Cristo no dijo lo que dice la Biblia. Ah, porque han cambiado la Biblia. ¿Y cómo lo sabes? Retrotelepatía. Son patéticos realmente. Bueno. Pues sí, perdí muchísimo tiempo, voy a tratar de seguirle. Vamos a alargar un poco, si podemos, la gloriosa sesión de hoy, porque estoy de veras bien triste. Bueno, hay un punto, ya que estamos en esto, hablando de estas cosas que se dicen, hablando de democracia y demás. El otro día, alguien me reclamó que había yo inventado unas declaraciones de Pablo Iglesias sobre la democracia, que las mencioné, pero no las tenía yo a mano para ponerlas, y que todo esto era, saben, el problema no es que Pablo Iglesias sea una persona que ha engañado a sus votantes, el problema no es que se haya fingido demócrata no siéndolo, el problema no es que haya
dicho que no se puede confiar en alguien que tenga una casa de 300,000 euros y luego se compre una de 300,000 euros. Exactamente, es que hay que ser bobo. El problema no es que quería el poder y el día que lo tuvo no supo nada que hacer con él. Es como los perros que persiguen automóviles, ¿no? Entonces, en muchos lugares donde hay perros sueltos, los perros persiguen a los automóviles, ven que sale un auto lento y van persiguiéndolo. Y yo digo, ¿pero qué haces cuando lo pescas? Nada. Yo lo he hecho, ves un perro ladrando, te frenas, miras y entonces el perro mira al auto como, ¿y ahora? ¿Cómo me lo como? Exactamente eso fue lo que le pasó a Pablo Iglesias con el poder. No es que haya purgado a 3 de los queridísimos camaradas con los que hizo Podemos, no es que nada, él no tiene defectos, el malo soy yo, porque hablo mal en contra de Pablo Iglesias, hablo en contra de lo que ha hecho todos estos años, y he sido una mala persona. Entonces, esto es lo que él dijo. Cuando lo dijo exactamente fue, la fecha la tenía yo por aquí, en marzo de 2013, ante las Juventudes Comunistas que hicieron una reunión precisamente para oírlo. Acuérdense que mañana está él en México cobrando por contar democracia. Va a hablar de los retos de la democracia. Alguien que no cree en la democracia, sino que confesó que se apropiaba del término democracia para alcanzar el poder porque no podía usar aquello en lo que realmente creía que era la dictadura del proletariado. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Lo dice él. Palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. La palabra que hay que disputar, porque tiene una valoración positiva, una carga valorativa positiva. No porque sea un sistema de gobierno eficaz, no porque le dé la misma voz a todos, sino porque tiene una carga valorativa positiva. Y entonces hay que disputar la palabra, aunque no creamos en su esencia, porque lo más democrático es la dictadura del proletariado. Eso es lo que ha dicho. En una actividad de hace 11 años donde estaban organizando la resistencia. Estaban resistiendo. Es vergonzoso lo que hace Pablo Iglesias, ha sido vergonzoso desde el principio, y yo lo dije desde el principio, y me molesta mucho tener que recordarlo, pero miren, yo había estado siguiendo a Pablo Iglesias porque había tenido relación él con una centro social Ocupa que había aquí en Oviedo, en Asturias, que era un centro social Ocupa de una dependencia del gobierno, era un edificio del gobierno asturiano que el gobierno asturiano quería vender para adquirir otras cosas. Y entonces era si mal no recuerdo, la Consejería de Sanidad. Y entonces unos chicos de izquierda extrema, marxista-leninista, lo tomaron, hicieron un centro social Ocupa para darle al pueblo las actividades sociales y artísticas del centro Ocupa, que en realidad no se le dan al pueblo, se le dan solamente a los compañeros de partido, a los que piensan exactamente lo mismo que ellos. Pero bueno, es el pueblo, ya saben, los que saben lo que es el pueblo, saben que usted y yo probablemente no somos pueblo. Y yo en mi caso soy peor porque soy socialista. Bueno, y entonces yo sabía de las andanzas de Pablo Iglesias desde 2012 más o menos, que hacía cosas como esta, iba y les contaba cómo se iban a hacer con el poder el día de mañana.
y lo seguí. Y entonces recuerdo que empecé, aquí tengo mi viejo blog de No Que Importe, y en marzo, ¿dónde fue? En el 17 de enero de 2014, pocos días después del lanzamiento de Podemos, yo publiqué una entrada en mi blog. El blog se llama No Que Importe, noqueimporte.blogspot.com, donde contaba yo la dulce seducción del verticalismo, la idea de que un partido no se hace con base, sino se hace con el jefe, el que piensa, el que está arriba, y los demás, cibuana. ¿Cuántos mártires hay hoy? Es alucinante. ¿Cuántos están dispuestos a sacrificarse porque se sienten llamados como referentes por esa sociedad hambrienta de líderes de gran calado, esa sociedad huérfana? Porque ellos no querían, que están a lo suyo en el taller y en el campo y en la oficina, chaca, trabajando sus 8 horas a salario de hambre. Pero bueno, es que el clamor en las calles es tan estruendoso. Su nombre se repite tanto en las tertulias de café y en los análisis políticos. Les llegan tantas cartas, les escriben tantos poemas, les hacen tantos retratos al óleo con un pie sobre un cañón, que sienten la pesada responsabilidad sobre sus hombros, oiga usted. Y nada de organizaciones políticas que determinen, nada de organizaciones políticas de base que determinen a sus líderes y a sus candidatos, nada de transversalidades peligrosas, cuando ya tenemos a Rosa, Julio, Juancho, Pablo, la democracia dirigida y digerida del yo soy la respuesta, en lugar del vamos juntos a ver qué respuesta armamos y nombramos a uno que nos represente. En aquel entonces la Rosa, pues era Rosa, la de UPyD, estaba Julio, que ya no me acuerdo quién era, creo que era Julio, sí, era Anguita, ¿no? Juancho, que es el líder que era el expresidente de Greenpeace, que luego puso su partido y está viviendo de eso desde entonces, y Pablo, que era Pablo Iglesias, que acababa de lanzar 2 días antes Podemos. Entonces, pues esa es la democracia de esta gente, y algunos lo vimos, y pues perdónenme por haberlo visto y por seguirlo viendo, pero yo sigo viendo allí que les están viendo la cara. Así es esto. Bueno, ¿qué me dicen? Daniel Vázquez, mujer holandesa de 28 años opta por la eutanasia para poner fin a su lucha contra la depresión. ¿Cuál debe ser la postura del Estado donde la salud es gratuita, la debe financiar? Por supuesto. A ver, esto es muy sencillo, Tampoco vamos a hacernos mucho lío. El Estado asume la necesidad, la conveniencia de hacerse cargo de reducir el sufrimiento mediante acciones de carácter médico, es decir, asume la sanidad pública como una de sus funciones. Sí. ¿Qué función tiene la sanidad pública? Disminuir el sufrimiento, disminuir las enfermedades, mejorar la calidad de vida de la gente. Si una persona está sufriendo y la solución a su sufrimiento, la única solución a su sufrimiento, dicho por expertos, no solo por la persona, sino dicho por expertos psicólogos y tanatólogos y gente que se dedica a esto, la forma de terminar con su sufrimiento es la eutanasia. ¿No es obligación del Estado también financiarla? Yo creo que sí. Porque si no, lo que está haciendo el Estado es prolongar innecesariamente el sufrimiento de una persona, y para eso ya tienes a las iglesias, Para eso ya tienes a las iglesias. ¿Cómo va la guerra en Ucrania? Aquí en Estados Unidos muchos piensan que si Trump gana algo puede cambiar. Yo no veo que tu opinión, no creo que cambie absolutamente nada. Trump podría tratar de entregar Ucrania a Putin. Yo no creo que Europa lo vaya a permitir. Así de sencillo. Y la guerra en Ucrania no va como la gente cree que va. La mayoría de la gente no está informada de cómo va la guerra en Ucrania. Saludos desde Arlington, Virginia. Carolina Infante, sí, muchas gracias. ¿Qué opina de Manuel Jorge Gorostiaga, alias Emanuel Danán? Pues no tengo idea quién es, mano. Entonces no puedo opinar.
no puedo opinar de alguien que no conozco. Hablando de democracia, las próximas elecciones en México de eso se trata, no es el PRIAN contra Morena, es lo que evidentemente pretende hacer la secta de Obrador con la división de poderes. Es gravísimo, yo lo sé, y es el PRIAN contra el PRIAN. Eso, los del PRI, del PAN y del PRD que ya se pasaron a Morena contra los del PRI, el PAN y el PRD que no se han pasado a Morena. No le crean ninguno de los dos. Una breve reflexión sobre el peronismo, muy breve. Nadie sabe qué es. ¿Y sabes cómo sé que nadie sabe qué es el peronismo? Porque tengo amigos peronistas, incluso montoneros, guerrilleros peronistas, a los que les he preguntado qué es el peronismo y no me lo han podido decir. ¿Qué opinas de la censura al programa de Iker Jiménez? ¿Que el gobierno censuró el programa de Iker Jiménez? No, No. Lo que pasó fue un poco distinto. La empresa para la que trabaja Iker Jiménez le dijo que no podía publicar una cosa. ¿Sabes tú que eso pasa constantemente en los medios de comunicación? Pero eso no es censura. La censura solo la puede ejercer el gobierno. El gobierno puede impedirte decir algo, y si el gobierno te impide ejercer la libertad de expresión, entonces está ejerciendo la censura. Si el periódico en el que yo escribo no quiere publicar algo que escribí sobre uno de los hombres más ricos de México, no lo publica y no me está censurando. Simplemente está ejerciendo su derecho a no publicarme y yo a no volverles a mandar nada, que fue exactamente lo que pasó en Diario de México cuando yo era columnista de Diario de México y no quisieron publicar una cosa que escribí sobre Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga, el padre, el padre del actual, Emilio Azcárraga, el segundo, Milmo. Y entonces yo escribí un artículo firmado con mi nombre, con lo cual yo asumo la responsabilidad, y me dijeron, esto no pasa. Y dije, pues vale, no pasa. Escríbete otro, ¿no? A la semana siguiente, oye, Mauricio, ¿no has mandado el artículo? No voy a mandar el artículo. Cuando publiquen el anterior, ya mando el siguiente. No, pues que el anterior no se va a publicar. Entonces ya tienes tu respuesta. Yo decido irme, porque soy un periodista digno, que no acepto que el medio, sobre todo, me imponga algo cuando estoy firmando con mi nombre. Si fuera yo un reportero o un redactor, más razón, allí sí tiene o debe tener mucho más control el medio porque fija la línea editorial. Pero cuando los artículos firmados son responsabilidad de sus autores, siempre se ha dicho en las páginas de opinión. Pero yo no dije que me hubieran censurado. Y cuando en radio me negaron a seguir hablando del tema de Fukushima, después de haber puesto a un imbécil absolutamente mentiroso a hablar del tema de Fukushima, y me dijeron, no puedes volver a tocar el tema, dije, vale, no vuelvo a tocar ningún tema en la radio, y me fui. Pero eso no es censura. Si la empresa considera que no va de acuerdo con su línea editorial, con sus intereses, con sus opiniones, con su forma de ver las cosas, lo que tú estás haciendo, tiene todo el derecho de no emitirlo, punto. Y hombre, que si llore alguien que es defensor del libre mercado y de la libertad de empresa, pues ya me llama más la atención, porque alguien desde la ultraderecha en la que se ha movido Iker Jiménez debería estar feliz de que ejerza sus funciones así una empresa, ¿no? ¿Qué piensa de Alfredo Jalife? No pienso en él. ¿Por qué piensa uno en cosas así tan feas? ¿Qué opina de UTBH, un tío blanco hetero? Vi un par de cosas de él alguna vez, no me da, no tanto como para pensar en él. ¿Cómo ve la situación del cierre de las plantas nucleares en España programados para 2028 y 2030? ¿Piensa que movimientos como Stand Up for Nuclear tengan posibilidad de revertir la decisión? Espero que sí. Soy muy amigo de Operador Nuclear, he estado 2 o 3 veces aquí en el canal, he tenido también entrevistados aquí a los jóvenes nucleares. Soy absoluto defensor de la energía nuclear como elemento clave de la transición, como energía limpia y eficaz para ayudar en la transición energética y sobre todo dejar de quemar combustibles fósiles. No digo que sea la solución, ni ninguno de ellos cree que sea la solución para siempre, pero sí es el puente que necesitamos para ir a un futuro mucho más limpio y dejar de quemar fósiles, que es de lo que se trata. Así que sí, totalmente.
¿Viste películas como Felidae o Watership Down? No. ¿Conoces los libros de Roger Penrose? Sus teorías sobre la mecánica cuántica como forma de acercarnos a entender los mecanismos de conocimiento. Penrose es un místico frustrado, un poco como los fundadores de la cuántica, de la mística cuántica, ¿no? ¿Quiénes eran? Ya ni me acuerdo los nombres. Pero yo siento que es un rollo más bien místico que otra cosa. Los cárteles callan a muchos periodistas, por ejemplo, tampoco se consideraría censura. No se considera censura. La censura solo la puede ejercer el gobierno. Lo otro puede ser un delito de intimidación, de coacción, de soborno, de amenazas. Hay muchas tipificaciones delictivas que pueden aplicarse al hecho de que un cártel delictivo amenaza a una persona para que no cuente algo, para que no diga algo. Pero no es censura. La censura, por definición, solo la pueden ejercer los gobiernos. Bueno, vamos a hacer rápidamente, o menos rápidamente de lo que queríamos, una pequeña historia rusa. Como ustedes saben, el Daesh, o un grupo de la Federación Rusa identificado con el Daesh, cometió un brutal ataque terrorista en el sala de conciertos Crocus, matando a un montón de seres humanos de una manera terrible, aterradora. Y no es el primero de los ataques de extremistas musulmanes, de extremistas islamistas, o musulmanes islamistas, contra población ciudadana absolutamente inocente en Rusia. Y hay que recordar que el famoso caso del teatro, que fue tomado por un comando checheno hace un montón de años, que por cierto fue el prolegómeno de las guerras de Chechenia, que terminaron con Putin instaurando como su líder al actual presidente, por llamarle de alguna manera, a Kadyrov. Bueno, a Rusia le urgía probar, afirmar, dar a entender que el ataque lo había cometido Ucrania. Es absolutamente imposible, irrelevante, y ya expliqué por qué. Pero Ucrania y el occidente colectivo, como le llaman, el occidente todos juntos, incluido usted y yo, y aunque usted sea prorruso, usted es el occidente colectivo y merece ser fusilado. Los hechos demuestran que no tuvo nada que ver ni Ucrania ni nadie más que no fueran los islamistas. Además, las personas que fueron presentadas con signos de unas torturas horrorosas. Recuerdo uno que traía todavía en el cuello los restos de la bolsa de plástico con la que lo habían asfixiado, a otro le arrancaron una oreja, a otro le sacaron un ojo. Todo lo cual, por cierto, ha sido aplaudido por la propaganda rusa. La antigua jefa de Ina Afinogénova, Margarita Simonian, la directora de Russia Today, dice que pues, así tienen que ser las cosas, que está muy bien lo de la tortura, que si a los de Occidente no les gusta es porque son unos blanduchos, que así es como hay que hacer las cosas y que ¿qué esperaban que se hiciera? Ay, que les hicieran cafecito caliente. No, mira, no seas tontos, que hay un mundo de opciones razonables, humanas, humanitarias y de Estado de Derecho entre hacerles un cafecito y arrancarles una oreja con la tortura, ¿ok? Hay un punto medio, o una enorme gama de puntos medios, donde tú puedes detener a un terrorista, someterlo a interrogatorio, presentarlo a juicio, sin convertirte tú en otro terrorista. Y tampoco sin convertirte tú en su siervo y hacerle cafecito caliente. Bueno. Pero entonces aparece hoy, amiguitos, el general de Asuntos Internos ruso, el señor Olchinsky, diciendo que los terroristas de la sala de conciertos Crocus en Moscú probablemente tenían chips cerebrales implantados por agencias de inteligencia occidentales. Chips cerebrales, ríete tú del Neuralink de Elon Musk, que ya aquí vimos que no sirve para nada, que junto con la programación neurolingüística
que es otra patraña, coordinaron sus acciones. Y esto lo dijo el general Olchinsky en la televisión rusa, que es la televisión estatal, porque ya no hay otra televisión en Rusia que no sea la televisión estatal. Así que, chips cerebrales y programación neurolingüística. Dos cosas que no existen más que en la fantasía y que ciertamente no sirven para mover a nadie a cometer una acción de ningún tipo, como sí lo puede mover el fanatismo religioso. Los fanáticos religiosos han cometido atrocidades así, como la del Crocus, durante toda la historia humana sin necesidad de chips cerebrales ni de programación neurolingüística. Pero la pregunta, por mucha gente cuando yo publiqué esto en Twitter me decía, bueno, pero ¿quién se va a creer eso? Ese es el problema. Que tú te ríes porque tú no eres el público objetivo del general Olchinsky. El público objetivo del general Olchinsky es la gente que ve la televisión rusa, que ni siquiera son los jóvenes. Los jóvenes ven YouTube, lo que pueden ver pasando los cortafuegos de Putin. Pero las grandes mayorías de adultos y adultos mayores en Rusia, muchos de ellos aislados a lo largo y ancho de un territorio vastísimo, el país más grande del mundo es Rusia, o la Federación Rusa en toda su extensión, con todos sus componentes. La gente que vive aislada, la gente que vive atemorizada, la gente que vive ya sin siquiera los mínimos bienes de la educación que daba el Estado soviético, porque se terminó esa educación en 1990, 2000, 2010, 2020, hace 35 años. Es decir, hay gente de 40 años que nunca pasó por la escuela. Y que solo tiene como ventana al mundo la televisión estatal rusa. Y que le han enseñado a vivir con miedo del occidente colectivo, que por supuesto quiere conquistar Rusia porque tiene grandes riquezas, que las tiene. Ellos pueden creer eso y pueden creer otras cosas. Pueden creerlo absolutamente todo. Si aquí, con toda la facilidad para acceder a la información seria, información confiable, información certera, información verificable, hay miles de personas que creen que las vacunas tienen chips introducidos por Bill Gates para controlar tu mente a través del 5G, ¿cómo no lo van a creer los campesinos rusos? Que son el objetivo de la propaganda, en este caso del general Olchinsky, que por supuesto lanza su propaganda con toda la autorización del señor Vladimir Vladimirovich Putin. Pues vamos a ver qué pasa con nuestras cosas que sabemos de hoy. Vamos a tomarnos 7 minutos y volvemos. Vamos a alargar un poco el streaming hoy. De nuevo me siento muy mal por lo que pasó al principio. Además me siento bobo porque estoy hablando a una cámara y ni siquiera lo tengo grabado. No es como en otras ocasiones que lo bueno o lo correcto está grabado, aunque lo que salga en un momento dado al aire sea un poco confuso. No, en este caso simplemente no está allí, desapareció, se volvió humo puro. Y también se volvió humo puro, por cierto, lo que había yo grabado antes de este streaming con el Ahora Música que pensaba yo publicar mañana. Entonces, esperando que esté bien todo el sonido, esto es cómo grabamos, cómo guardamos, cómo conservamos la música en Cosas que Sabemos. Volvemos en 7 minutos. Hace solo 120 años que podemos grabar y reproducir interpretaciones musicales, dándole a esta forma de arte una permanencia como la que tienen la literatura o las artes plásticas. Sabemos lo que pensaron las culturas antiguas gracias a que dejaron escritas sus ideas, sus crónicas, sus creencias y sus reflexiones. De hecho, a la época anterior a la existencia de los registros escritos la consideramos prehistoria. Sabemos también lo que esculpieron, lo que pintaron, lo que construyeron, al menos parcialmente,
todas las culturas ancestrales. Pero no podemos escuchar los sonidos del pasado más allá de una grabación realizada en 1888 con el fonógrafo creado por Edison. De la música anterior a ese momento no tenemos más que una idea más o menos imprecisa. La única forma de preservar la memoria musical antes de grabar la música era utilizar un sistema de símbolos que representaran las distintas características de la música, sus notas, su ritmo, su sonido. Es lo que llamamos notación musical y su primer ejemplo es una tableta cuneiforme de hace unos 4000 años procedente de la ciudad de Nippur, en lo que hoy es Irak. Muchas culturas lo intentaron en distintos momentos, pero la mayoría de las formas de notación eran insuficientes e imperfectas. El desafío era tal que llegó a desesperar a teóricos como el arzobispo del siglo VI y VII, Isidoro de Sevilla, dueño de una enorme pasión por la música y quien creía que las leyes de la armonía regían a todo el universo, pero que concluyó con desánimo que era imposible hacer una notación musical precisa. Pasaron unos 400 años antes de que Guido d'Arezzo, monje benedictino italiano, desarrollara los principios de la notación que utilizamos hoy, con un pentagrama donde escribir las notas, su duración, el ritmo, las armonías y todo lo necesario para reproducir la música. Gracias a esta revolucionaria notación, conocemos las composiciones a partir del siglo XI. Tenemos, por ejemplo, las partituras de Niccolò Paganini, pero ignoramos cómo las interpretaba, cuáles eran los sonidos de su virtuosismo, ese que le ganó la admiración de sus contemporáneos. En 1857, el impresor francés Édouard Léon Scott de Martinville trató de reproducir el oído humano con un aparato que registrara visualmente el sonido usando una membrana elástica que lo transmitiera para accionar una aguja que dibujaba el movimiento en una superficie cubierta de hollín. Poco después, el también francés Charles Cros propuso que la aguja grabara o estriara una superficie metálica, de modo que al hacer pasar la aguja sobre los surcos, la membrana vibrara reproduciendo el sonido. Sobre estas bases, en 1877, Thomas Alva Edison creó el fonógrafo, el primer aparato grabador y reproductor de sonido. En 1888, el 29 de junio, para ser exactos, un agente de Edison grabó Israel en Egipto, de George Frederick Händel, interpretado en Londres. Es la más antigua grabación que aún existe. Los cilindros de cera que usó Edison primero se vieron sustituidos por los discos fonográficos inventados en 1888, precisamente por Emil Berliner. El proceso mecánico de reproducción se perfeccionó y en 1920 pasó a ser eléctrico, utilizando el micrófono que el mismo Berliner había inventado para la transmisión telefónica, además de una serie de dispositivos electrónicos para captar el sonido con mayor fidelidad. Los músicos interpretaban sus melodías ante micrófonos y grababan un disco maestro del cual se obtenía un vaciado invertido en platino, que se usaba entonces para imprimir muchos discos iguales en vinilo. La siguiente evolución fue la cinta magnética para capturar el sonido y a partir de él crear el disco maestro. Aunque se inventó en 1898, solo se empezó a usar ampliamente en 1932 y no se comercializó sino hasta fines de la década de 1940. Con la cinta magnética la grabación de música se volvió más sencilla y en 1957 la experiencia del disfrute musical se incrementó con la aparición de los discos estereofónicos, capaces de reproducir distintos sonidos, instrumentos o voces en 2 canales y 2 altavoces. Para el ciudadano común, hasta mediados de la década de 1980, la música vino en discos de 30,5 centímetros de diámetro, hechos de vinilo negro, salvo algunas excepciones de color, que giraban a 33 1/3 de revoluciones por minuto y podían reproducir unos 25 minutos de sonido en cada uno de sus 2 lados. Eran los discos de larga duración. La opción eran discos de 18 centímetros que giraban a 45 revoluciones por minuto y ofrecían una canción por lado, que se vendían por el atractivo de una de las canciones, mientras que la otra, en el lado B, era considerada de relleno. La cinta magnética llegó al ciudadano común como método de reproducción en forma de cassette, es decir, una cajita de plástico con 2 carretes y cinta capaz de contener 30, 60 o 90 minutos de música. Fue eficaz competidora de los discos de vinilo de 1970 a principios de la década de 1990, impulsada por el primer sistema de reproducción portátil individual, el Walkman, abuelo del moderno reproductor personal MP3.
Con el avance de los ordenadores o computadoras, el siguiente paso lógico era capturar y reproducir la música digitalmente, un sistema que llegó al público mediante el disco compacto o CD, capaz de almacenar cualquier tipo de información y en audio hasta 90 minutos de música. A fines de la década de 1980, el CD de audio empezó a desplazar a los discos de vinilo y a los audiocassettes, ofreciendo además la posibilidad por primera vez de copiar la música sin perder calidad, algo que no se podía hacer con los sistemas analógicos. El formato digital utilizado en el CD conserva toda la información de la grabación original y los archivos resultan muy grandes, de modo que se propuso comprimir esos archivos con una pérdida selectiva e indetectable de parte de la información. Lo logró el estándar de compresión de audio MP3, que reduce los archivos de música a una 1/11 parte del tamaño original, permitiendo el desarrollo de los reproductores portátiles ya omnipresentes que hoy son parte de nuestros teléfonos. Por primera vez, nuestra cultura tiene memoria musical precisa para perpetuar a los grandes virtuosos. Trátese de Itzhak Perlman o Yngwie Malmsteen. Y cada uno de nosotros puede disfrutar de su música favorita como nunca lo hicieron nuestros ancestros. Un hecho cultural trascendente y una hazaña tecnológica al servicio de nuestro placer auditivo. Entre los audiófilos no hay tema más candente que la comparación entre la calidad de la música reproducida analógicamente en discos o cintas magnéticas y la música digital. Aunque los datos parecen favorecer a la música reproducida digitalmente, esto no basta para convencer a los amantes del vinilo. Lo único seguro es que, por desgracia, reproducir un disco de vinilo lo degrada un poco cada vez, lo va desgastando, mientras que la música reproducida digitalmente no pierde información sin importar cuántas veces se reproduzca, lo cual no deja de ser una consideración importante. Pues así estamos, donde estamos, como estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una prueba, no les explico para qué, pero tengo que hacer esto y luego esto. Tenemos problemas también con el equilibrio de color, el balance de color de nuestros vídeos. Aquí hay problemas todos, los que ustedes quieran, tenemos problemas para dar y repartir. Nunca dije que todos los conspiranoicos fueran de derecha, No, al contrario. Y sí, lo que te dicen es cierto, he sido un amplio crítico de la izquierda que ha perdido la razón. Yo creo que la izquierda o es racional y científica, o no es, o no puede ser, y por lo tanto a los irracionales que dicen que militan en la izquierda, siempre los he criticado y siempre he hablado en contra de ellos, y siempre he demostrado que se equivocan, que es lo importante, no es argumentar, es el hecho de poder demostrar que se equivocan, ¿no? Esto de argumentar muy bien y decir cosas muy bonitas y ganar debates es algo que nunca me ha parecido importante, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque finalmente da igual. Si tú tienes la mejor labia del mundo y estudiaste retórica con los jesuitas y por lo tanto puedes ganar un debate, eso no te da la razón. La razón te la dan los hechos y los datos y las demostraciones. Bueno, dice David del Castillo, como no se oía, ¿te han venido monárquicos exaltados por el video de ayer por hablar mal de los reyes o antimonárquicos pasados de rosca por no reclamar república a muerte? Sí, sí han venido. No, los primeros no, monárquicos no han venido. Creo que es muy difícil ya que un monárquico venga y vea mi canal, ¿no? Soy un producto para un público muy selecto y muy pequeñito y me resigno a ello hasta cierto punto, no del todo, pero hasta cierto punto sí. Me gustaría tener el doble de espectadores y el doble de suscriptores y el doble también de ingresos de YouTube, pero no puede ser. Bueno, pero no. O hay gente que me ha reclamado lo que siempre, y lo dije al principio, lo voy a repetir ahora, lo dije al principio, pues no me oyó nadie, cuando hablaba yo de mi video. Mucha gente me ha reclamado en varias ocasiones que yo no considere prioritario la abolición de la monarquía en España. Y lo menos que me dicen es que soy monárquico yo, que sería el más absurdo de los colmos, que yo
le tuviera ningún aprecio a la monarquía como institución, pero la monarquía actual no me molesta. ¿Por qué? Primero que nada, porque como digo en el video, si desaparece no cambia nada. Es decir, para todo efecto tenemos lo que se llama una república coronada. Segundo, no tenemos los votos necesarios para hacer la modificación constitucional que llevaría a la abolición de la corona. Es decir, como es uno de los artículos fundamentales de la Constitución, se requiere de una mayoría calificada que quiera hacer la reforma, luego se disuelven las Cortes y se vuelven a reunir las Cortes, y no sé si tiene que haber un referéndum, no me acuerdo, no soy abogado, y las Cortes tienen que reafirmar o avalar el cambio constitucional para que se lleve a cabo la modificación de la Constitución, y entonces ya desaparecería la monarquía. No tenemos los votos, no hay forma posible de que el Congreso de los Diputados español vote eso, con mayoría calificada. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo? Y segunda cosa, ninguno de todos los que son críticos de la monarquía, o de los que somos críticos de la monarquía, estamos de acuerdo en qué república queremos. Yo quiero una república presidencialista, una república donde los diputados representen distritos y no sean, como actualmente, miembros de una lista en el régimen parlamentario tradicional europeo. Quiero que el presidente, el ejecutivo, se elija independientemente del legislativo para que haya una verdadera independencia entre los tres poderes, y no, nadie me va a hacer caso. Otros quieren una república islámica, serán poquitos, pero los musulmanes españoles quieren una república islámica con la sharia y toda la onda. Y 100 latigazos si te cortan la mano, si te ven robando. Otros quieren una república popular, socialista, democrática y al estilo de Corea del Norte. Otros quieren una república como la francesa, con presidente. Pues es que si no sabemos qué vamos a poner, si no estamos de acuerdo, la gran mayoría, en lo que vamos a poner en lugar de la monarquía, es como absurdo. Vamos a tirar la casa antes de construir donde vamos a vivir después. Necesitamos un jefe de Estado. ¿Y cómo vamos a elegir ese jefe de Estado? ¿Qué atribuciones va a tener ese jefe de Estado? ¿Cómo va a ser la república soñada? Hay otros que creen que hay que regresar a la república constituida a partir de la Constitución del 31. Y yo digo, mira, la Constitución del 31 era enormemente avanzada para 1931. Si hoy lees la Constitución española de 1931 dices, no. ¿Por qué? Bueno, porque en 100 años algo hemos avanzado también en nuestros pensamientos. Entonces, por todo eso, no es prioritaria para mí la abolición de la monarquía. No tengo ninguna prisa. Creo que hay cosas mucho más urgentes. Creo que antes de eso hay que combatir en Andalucía y en Madrid la destrucción de la sanidad pública. Hay que fortalecer la educación, hay que fortalecer el sistema de pensiones, hay que fortalecer la inversión en ciencia. Hay que combatir la polarización de una ultraderecha nacional, socialista, nacional, conservadora, blanca y de ultraderecha, que está llamando a la puerta de la democracia europea con ánimos de destruirla. Vamos, eso es urgente. Quitar a Felipe VI de donde está, me parece que estaría bien, pero no es lo más urgente. No lo encuentro lo más urgente del mundo. Entonces, pues así está esto. ¿Crees que hay demasiados impuestos en España? No, creo que hay demasiados pocos y sobre todo para las grandes fortunas. Creo que es necesario, muy necesario, el impuesto del que muchas veces he hablado sobre las transacciones financieras. Las grandes transacciones financieras que no pagan impuestos y que serían una fuente de ingresos importante para el Estado. Creo que no se pagan suficientes impuestos en España. Y precisamente porque no se pagan suficientes impuestos en España, compáralo con Dinamarca, no se tienen todos los avances sociales que queríamos tener. Compáralo con casi cualquier país avanzado europeo y pagamos impuestos a un nivel bajito. A ver, Tony Luis dice, buena esa de usar plaquitas de colores para lo del balance de color. Como estudiante de diseño ahora lo necesito. No como estudiante de diseño. Esto no es una plaquita de color. Se llama una color card
y en general son más grandes y se usa concretamente para vídeo y para fotografía. Es decir, tú utilizas esto y luego los programas de edición de vídeo tienen una función para empatar todos estos colores y por lo tanto equilibrar el color de la imagen, hacer la corrección de color del vídeo, y se puede hacer también en fotografía. Photoshop no tiene uno de estos, pero DaVinci Resolve, que es lo que yo uso para editar, por ejemplo, tiene una función donde directamente tú te acercas a esta plaquita, invocas esa función y le acomodas la rejilla para que corresponda a la rejilla de colores de la color card, y entonces pues puedes tener un mejor control sobre el color de tu vídeo, porque el problema con el color del vídeo es grande. Pero hay varios sistemas para el balance de color, acordándonos de que una cosa es el balance de color y otra cosa es el color grading, es decir, el ambiente de color que le das tú a tus imágenes, tanto fotográficas como de vídeo. Es decir, no se vas a dar colores exactos siempre a la temperatura de 6500 grados Kelvin, sino que a veces vas a querer tener una imagen más fría o más cálida o más morada para generar una sensación, o más verde incluso. Hay películas enteras que son en azul verdoso, que está hecho el color grading, no sé cómo se diga en español, lo siento, la gradación de color debe ser, independientemente del balance de color. Tú balanceaste para los 6500 de la luz de día, vale, pero luego mueves el color de toda la película, o de todo el vídeo, de todas tus fotografías, para que se corresponda más al mensaje que quieres dar. Bueno, gracias a Donato Dobarganes, que me dice cosas bonitas, y a su mamá, que también. El impuesto sobre las grandes transacciones financieras, la tasa Tobin, no, sí es la tasa, se conoce como la tasa Tobin. Bueno, vamos a ver qué está haciendo el CONACYT, como el de la irracionalidad como política. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tenía por objeto el dirigir, orientar y fomentar la práctica de la ciencia en México. De la ciencia entendida como la ciencia, no como las ciencias sociales, que tienen otras avenidas de apoyo y que no son ciencia en realidad, son disciplinas sociales, y cuando se les llama ciencias sociales, se les llama ciencias sociales porque se usa una definición de ciencia precientífica, la definición de ciencia que se usaba antes de la Revolución Científica, cuando ciencia era cualquier disciplina más o menos ordenada, aunque fuera totalmente especulativa, imaginaria, como la filosofía o la sociología hasta hace muy pocos años, o la pedagogía. Bueno, pero en México llegó una amiga de López Obrador, que es una científica renegada, al estilo de otros científicos, como me estoy tratando de acordar de nombres, Rupert Sheldrake, Benveniste, gente que ha hecho ciencia, pero que rechaza y denigra el trabajo científico. Bueno, y entonces esta mujer convirtió el CONACYT en Consejo Nacional para las Humanidades, la Ciencia y la Tecnología, y ahora está haciendo cosas como esta. Miren ustedes qué bonito. Miércoles 3 de abril al 8 de mayo, de 4 a 5 y media de la tarde en México, puedes llevar a niños o niñas, niños o adolescentes o adolescentas, o conoces a una persona o persona menor de 18 años y mayor de 8, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y la Conseja Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías invita al taller abierto de Calán Hilos de Calma. ¡Ay, qué bonito! Exploremos el estrés y el autocuidado a través del bordado.
Las niñas y los niños serán guiados y guiadas en este ejercicio y ejercicio de creación artística y artístico. Se requiere el compromiso y la compromisa para cumplir con las 5 sesiones y los 5 sesiones. Cupo limitado y cupa limitada de 12 personas, gratuito y gratuita. Incluye materiales para cada día y para cada día. Acompañamiento de una facilitadora también, y constancia de participación y de participación. Estrés y autocuidado a través del bordado. El calán era una cosa que se hacía de dibujitos con polvo de colores en la India. No tiene nada que ver con esto, pero suena guay, ¿no? Puse a buscar qué estaban haciendo con esto y decía que esto ya lo había hecho el CONACYT junto con el gobierno de México, el gobierno de la Ciudad de México, bajo un esquema que se llama Proyecto Prioritario. Mejorar la situación del campo en México. ¡No, hombre! Bordando. Cada miércoles del 28 de febrero hasta el 27 de marzo, de 16 a 18 horas, 2 horas, bordado participativo. O sea, yo meto la aguja, tú la sacas y alguien más tira de ella. Entrada libre, cupo limitado, material incluido. Imparten Susón Leger y Anael Álvarez Caraire. Dios mío, esa diéresis en la Anael, no sé qué signifique. Pero estas dos señoras, que son muy respetables seguramente, aunque son artistas, son dibujantes y pintoras. O sea, son dibujantes y pintoras. Susón y Anael. ¿Cómo se pronunciará la E con diéresis? Y Anael. Bueno, Susón y Anael son pintoras muy respetables, un trabajo muy respetable. ¿Por qué son maestras de bordado participativo para el autocuidado y el antiestrés? No lo atino yo a imaginar. Pero vea usted en qué se está tirando el dinero que se le ha quitado al Sistema Nacional de Investigadores, a las becas de posgrado para estudiantes mexicanos en el extranjero y a los fideicomisos que se utilizaban para financiar los proyectos de ciencia de vanguardia que se intentaban hacer en México. Muy poquitos, porque no hay dinero y los científicos andan persiguiendo el trozo de pan ahí desesperados. Yo conozco a muchos. Pero bueno, algo se hacía. Ya no se hace nada, ahora se hace bordado participativo. Hágame usted el favor. Y ya que estamos en esto. La semana pasada hablaba yo de que el señor Andrés Manuel López Obrador y Olé con chocolate se burlaba, no se burlaba, despreciaba, hacía menos a los periodistas asesinados, pues porque en otro sexenio mataron a más policías. Como ya mataron a más, pues, además están matando a pocos, ya de que se quejan, ¿no? Sí, no les gusta que los maten, pues qué delicados. Ese fue más o menos el mensaje que mandó la semana pasada el señor Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjense bien esto. Todo cuanto pasa en México en la actualidad, cuando lo aborda Andrés Manuel López Obrador, lo aborda siempre desde la siguiente perspectiva. Se está haciendo por mí. Yo soy el centro de todo. Si alguien habla de que hay desaparecidos, lo está haciendo para afectar a mi gobierno, no porque le importen los desaparecidos. Si alguien habla de asesinatos en México, está hablando para afectarnos a nosotros. Siempre habla de nosotros, no sé por qué habla de nosotros, porque es él. Pero bueno, es como lo hago yo cuando digo, aquí en el canal hacemos y deshacemos. Soy yo solito metiendo la pata con el audio. Si cae un meteorito, ese meteorito fue traído por los conservadores para perjudicar al gobierno de la Cuarta Transformación. Ha dicho que los ecologistas
entraron en acción solamente para desprestigiarlo a él, y que el feminismo se había inventado para atacar los maravillosos procesos, los maravillosos principios de la Cuarta Transformación, que nadie sabe qué son, ¿eh? Nadie sabe qué son. Bueno, dicho eso, acabamos de oír lo siguiente. Miércoles, jueves, viernes, sábado y ayer domingo. ¿Cuántos diarios en promedio? 66. Regresa a la lámina anterior. 66 asesinatos diarios en promedio. O sea, trate usted de dimensionar lo que es esto. 66 vidas, 66 familias, 66 hijos o padres que se encuentran con uno de sus seres queridos muerto indebidamente, no inoportunamente, fuera de su tiempo, fuera de sus proyectos, fuera de su propia salud, que alguien más les ha arrancado la vida. 66 seres humanos que nos dolerían en Gaza, o nos dolerían en Ucrania, o nos dolerían en la República Centroafricana, o en Siria. $79. ¿Y cuándo hubo más amarillismo? No solo de este año, ¿eh? Ha sido la semana de más amarillismo desde que tengo información. Más amarillismo desde que tengo. No solo. Algo que está tapado allí dice: el promedio diario de víctimas de homicidio doloso bajó 2% en 2024 respecto de 2023, 12% en comparación con 2022, 19% con respecto a 2021, 21% respecto a 2020 y el mismo porcentaje en 2019 como menos 22% en relación con 2018. Está bien, eso estaría bien, pero no justifica o no borra que no debería ser ni uno y que deberíamos mostrar alguna empatía por esos 79 o 66 o lo que fuera asesinados. Este año, ¿eh? Ha sido la semana de más amarillismo desde que tengo información. ¿Qué es esto entonces? Pues es una estrategia política. ¿Cuántos decía Ciro diario? ¿80 qué? 80. Pasa lo que sucedió ayer. Digo, hasta ayer. O sea, más amarillismo quiere decir, porque esto hay que traducirlo, yo soy traductor pues, del inglés al español, pero puedo traducir del obradroñol al espanglés, o del obradronglés al español. Amarillismo quiere decir que muchos medios de comunicación han mencionado que se sigue muriendo mucha gente en México por asesinato. Es una estrategia política, pero no en favor de esos 79 muertos diarios, o 66, o 50 que fueran, o 72, 80 que dice Ciro Gómez Leiva, que tampoco es de mi reino, de mi grupo de amigos. Una vez lo conocí, tuvimos alguna pequeña diferencia, hice algunas cosas para Canal 40 ya en la prehistoria, pero si Ciro dice 80 en lugar de 60, o 78 en lugar de 66 o 79, es porque quiere ir en contra del pobrecito Andrés Manuel López Obrador. Y aquí el foco sale totalmente de las personas asesinadas, de sus familias, de su tragedia, de la forma en que sus sueños, sus derechos a ser felices, a pasarlo bien, a ver su vida, a ver a su gente crecer, a sus hijos, o acompañar a sus padres en la vejez, o lo que sea, se ha visto truncado brutalmente porque la delincuencia campa a sus anchas en México. Un 12% menos a sus anchas. ¿80 cuánto? ¿60 qué dijeron? 66. Ahí está. No está hablando de esta semana, él está hablando de otra semana. Pero miren, aquí está todo. Los que le pagan a Ciro, los dueños de imagen, son empresarios de la construcción, son empresarios de la salud, empresarios de todo. Entonces,
Ese es el fondo. Yo nunca vi en una persona normal tal capacidad de desprecio a las vidas de otros. Sobre todo por decir, quien ha dado estas cifras lo ha hecho porque los dueños de esta empresa que lo está haciendo son empresarios y por lo tanto son nuestros enemigos y lo hacen por perjudicarnos, ¿no? No lo hacen porque estén haciendo periodismo o que puedan hacerlo mal, no lo hacen porque quizás quisieran que no hubiera tantos muertos. No, hombre, ¿cómo crees? A nadie le puede interesar eso. Ciertamente no al Obrador. Yo cada vez que hablo, que oigo, que leo, que escucho lo que está diciendo el Obrador, lo siento cada vez más lejos de la realidad, me preocupo mucho más. Me preocupo mucho más. Es de verdad. Hablar de la ley contra el fascismo de Maduro no la conozco, afortunadamente, creo yo. Bueno, vamos a hacer algo que no hago hace muchísimo tiempo. Con ustedes, nuestras historias. Uy, no sé si está el video. A ver si funciona. Si no, luego lo voy a poner, Atención. Nuestras historias de horror del libre mercado. Pues sí, entre las historias de horror del libre mercado que vamos a contar hoy están las guerras del opio, las dos guerras que la primera Gran Bretaña y la segunda Gran Bretaña y Francia mantuvieron contra China para defender el libre mercado. ¿Sí, amiguitos? Así es. El contexto, mire, se han escrito libros enteros sobre cada una de las dos guerras del opio y todas las circunstancias que confluyeron en esto, pero digamos que había un pequeño problema. A la gente en el Reino Unido le encantaban las cosas chinas, empezando por el té. Y en el Reino Unido y en China pues no les interesaba mucho lo de los británicos, que les vendían no les parecía así como tan apasionante y necesario como el té o las tacitas de porcelana que enloquecían a los británicos. La seda era importantísima, aparte de la porcelana y el té, no solo las tacitas, en general obviamente la porcelana. Entonces había un desequilibrio de comercio con el cual el Reino Unido tenía que pagar con plata los bienes chinos. Para equilibrar este mercado, los británicos trataron de hacerlo reemplazando el algodón, que pues, los chinos compraban algodón, pero tampoco era una cosa que les apasionara como para equilibrar la balanza comercial que se llama en economía. Pues entonces se le ocurrió a la Gran Bretaña que podían venderle otro producto que les gustaba, ese sí, mucho a los chinos, y era el opio, que se producía en la India. Se cultivaba en la India, se cultivaba la amapola y se procesaba la goma de amapola y se producía el opio. Este fue un éxito para el Reino Unido, un grandioso éxito comercial de libre mercado. Para la década de 1820 se había invertido la balanza comercial en favor de Gran Bretaña y ahora los chinos eran los que tenían que pagar con plata y lo que pagaban era el opio. Entonces, no fue el gobierno británico, fue la Compañía de las Indias Orientales, la EIC, la que expandió el cultivo de opio para vendérselo a mercaderes privados que lo llevaban a China y se lo vendían a los ¿cómo se llama? A los que las transportaban pues a China ilegalmente. No, se me ha olvidado una palabra. Entonces, para 1797 la Compañía de las Indias Orientales estaba vendiendo 4,000 arcones de opio, cada uno de 77 kilos cada año.
4,000 por 77, no voy a hacer la cuenta, pero son un montón de kilos de opio, considerando que lo que se fuma, según me han dicho, que yo no lo sé, es una bolita de opio muy pequeña y con eso ya te puedes poner a soñar con Narnia. En 1834, además, el monopolio del comercio británico con China terminó y estalló el comercio del opio. Preocupados por cuestiones morales, por el consumo de opio, pero también con el hecho de que estaban pagándolo con plata, el emperador Dao Wang le encargó al gobernador Lin Zexu que terminara con el comercio del opio. Y en 1839 Lin publicó en Cantón una carta abierta, a la reina Victoria, solicitando su cooperación para parar el comercio de opio. Suerte. La carta nunca le llegó a la reina, pero lo publicó The Times. Y el emperador Dao Wang volvió a hacer en marzo un edicto indicando las graves sanciones para los contrabandistas de opio que se aplicarían en lo sucesivo. Ordenó que se capturara, que se decomisara todo el opio de Cantón, incluido el que tenían los gobiernos y compañías comerciales extranjeras. Las compañías le iban a dar un poquito de opio ahí para que estuvieran contentos, como hacen los contrabandistas ahora, ¿no? Que dejan que les pillen una carga de cocaína, mientras por el otro lado pasan 10 veces más cocaína, ¿no? Eso ya lo había perfeccionado la Compañía de las Indias Orientales. Pero lo que hizo fue, el general Lin se agarró todo el opio que había y lo quemó. Y esto a los británicos les pareció muy mal, y un año después decidieron enviar una expedición militar para exigir reparaciones por las pérdidas financieras experimentadas por los comerciantes de opio en Cantón y para garantizar la seguridad futura del comercio de opio. Libre mercado ante todo, muñequitos. El 21 de junio de 1840, una fuerza naval británica llegó a Macao y empezó a bombardear el puerto de Dingay. La guerra terminó con el Tratado de Nankín en 1842, el primero de los muchos tratados desiguales entre el Reino Unido, entre las potencias occidentales y China. Fue ese el tratado que le dio Hong Kong a los británicos y las islas a su alrededor, y estableció 5 ciudades como puertos abiertos a los comerciantes occidentales, porque el mercado tiene que ser libre, hermanitos. Shanghái, Cantón, Ningbo, Fuzhou y Xiamen. Y China pagaría además $21 millones por el opio que había quemado el general Lin. 6 millones al contado y luego cómodas mensualidades. En 1856 nuevamente se lanzó una segunda guerra, la Segunda Guerra del Opio, que para variar perdió China y que le dio, debido a esa guerra, a Gran Bretaña y a Francia mayores concesiones, incluyendo la legalización del comercio libre del opio, ampliando el transporte de coolies a las colonias europeas. Coolies, ¿qué son los coolies europeos? Fue una especie de esclavos chinos que se llevaba a trabajar a todos lados. Por esos años, los coolies chinos fueron a construir el ferrocarril transcontinental en los Estados Unidos, ¿no? Cruzaron, construyendo ferrocarril, cruzaron todos los Estados Unidos desde la costa este hasta la costa oeste, donde en San Francisco terminaron el bonito tren que habían hecho y entonces les dijeron, pues ya pueden irse a sus casas. Dame el billete del barco para volver a China. Y no, vuelve por tus propios medios. No volvían. Muchos de ellos se establecieron en lo que es el Chinatown en San Francisco. Muchos más se fueron a México. En el norte de México fueron atacados por la única organización racista abiertamente que hubo en México, que era la Liga Antijudía y Antichina. Y entonces, pues muchos chinos huyeron del norte de México y fueron a dar a la Ciudad de México, donde está un barrio chino, pequeñísimo, pero muy coqueto barrio chino, donde yo aprendí a usar los palillos hace un montón de años. Y al sureste mexicano, curiosamente, a las Chiapas, Yucatán, toda esta zona, fueron muchísimos inmigrantes chinos que habían construido, o familias de los que habían construido el tren.
Esos eran los coolies, y ahora se podían importar coolies, como importar gente. No eran esclavos, porque ya no había esclavitud, pero eran trabajadores asalariados en condiciones absolutamente similares al esclavismo. El último tratado que firmó China con el Reino Unido y Francia dio comienzo a lo que en China se conoce como el siglo de la humillación, un término que cuenta cómo China perdió el control de muchos territorios ante sus enemigos y se vio obligada a firmar tratados que eran profundamente injustos. Yo no sacaría conclusiones, porque ahora no va a faltar el que venga corriendo y me diga, ya ves, Estados Unidos, la CIA es la que hace el transporte, el contrabando de drogas. No, mira, no hay ninguna prueba de eso. La DEA está tratando de pararlo, porque Estados Unidos tiene la obsesión de la guerra de las drogas desde Nixon sobre todo, y bueno, Estados Unidos por motivos morales ilegalizó drogas que por otro lado eran de lo más comunes y de lo más tranquilas del mundo, que tenían consumidores pero que no representaban un problema grave. Un problema siempre que tienes adictos al alcohol, a las drogas, a cualquier droga, sea el cannabis, sea el opio, sea la heroína, pues vas a tener un problema social. Pero no era el gravísimo problema que es hoy, por ejemplo, el fentanilo. No creo que nadie esté haciendo en su propio país el desastre del fentanilo. Es trascender la capacidad de despreciar a otros seres humanos, así sea la CIA y la DEA. No saquemos conclusiones. Pero lo que sí hubo fue que en el Reino Unido se creía en el libre mercado que provocó también el laissez-faire, dejar pasar del libre mercado, que, por cierto, fue el que provocó que la hambruna de la patata o de las papas en Irlanda a mediados del siglo XIX fuera tan aterradora, porque se decidió que los precios de los alimentos que podían sustituir a la patata para los campesinos irlandeses tenían que ser libres, ¿no? No podías hacer un control de precios para que los pobres pudieran comprar pan, porque eso va en contra del libre mercado, hermanitos. Yo creo en el libre mercado como algo que debe ser regulado, y yo creo que debe ser manejado por un Estado para sacar lo mayor de sus ventajas y controlar al máximo sus desventajas, cosa con la que no estarán de acuerdo conmigo los libertarianos, que por cierto luego los oigo yo. Hay un tal Miguel Ancho Bastos, que lo oigo, es como un telepredicador del ultraliberalismo, que se busca casos así como todos los casos que hubo de atropellos a los campesinos y a los vasallos del rey en toda Europa. Se encuentra uno en que un molinero le ganó un juicio al rey. Ya ves, así los molineros eran más fuertes que los reyes en el medievo europeo. Entonces ya yo te creo, pero habrá gente que le crea. Pero no, el libre mercado es el espacio para este tipo de barbaridades, y como en el Reino Unido se creía en el libre mercado, porque finalmente se inventó por allí, pues lo llevaron a sus límites haciendo que el mercado del opio fuera libre, con las consecuencias sociales, económicas y políticas terribles que esto implicó para China. Y luego se preguntan por qué China luego no es tan amable con Occidente. Pues hay razones también históricas que deberían quedar en el pasado, pero convence a la gente que deben quedar en el pasado. Y dice, la secta de Obrador es una simulación, una pesadilla virtual. No es una simulación, es una pesadilla virtual, es una realidad y es una pesadilla real, efectiva, auténtica. Varios amigos míos han sido asesinados en condiciones horribles, y cuando tú dices, bueno, a ver, yo lo conozco, no estaba metido en tejemanejes raros, no estaba ni cerca de la delincuencia, ni cerca del narcotráfico, tenía su pequeña empresa, funcionaba o era empleaducho, y de pronto va un día por la calle, sale del banco y alguien dice, pues debe haber sacado dinero, le da un tiro y se lleva la cartera. En el resto del mundo te amenazan, ¿no? Dame la cartera. Como en México ya es conocida la impunidad que tiene el delito, pues es más fácil matar, ¿no? Es una de las razones por las que yo comentaba que las leyes bien aplicadas humanas son mucho mejores para prevenir el crimen que la religión. La religión te dice que no robarás, ya, pero cuando puedes robar, robas. Cuando es impune, cuando todo es impune
y se rompen todas las barreras sociales, morales, pues el señor puede ser perfectamente católico y darle tiro a otro. Los narcotraficantes son muy católicos. ¿Qué opinas del eclipse del 8 de abril y los creyentes cristianos que dicen que es una profecía del final de los tiempos? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Hay eclipses todos los años en todo el mundo. A lo mejor es una profecía del final de los tiempos. Todos los eclipses son una profecía del final de los tiempos que sobrevendrá dentro de 5,000 millones de años, cuando nuestro Sol se convierta primero en una gigante roja y luego en una enana parda. O algo así. Madre mía, no, de veras no lo puedo creer. Me cuesta trabajo creerlo. Vamos a hacer algo más amable, porque creo que he estado espeso el día de hoy. Y ya que está tranquilo el chat, pese a que hay 280 personas, les agradezco muchísimo. 199 de las cuales ya dieron me gusta, 4 dieron no me gusta. Me imagino que por lo del audio ahora sí no voy a decir absolutamente nada en contra de los que pusieron no me gusta. Tienen razón, si lo hicieron por eso, si no, no. Pero vamos a hacer algo más amable y más peculiar, y es esto, que son nuestras historias de la música. Woodstock. La sola palabra de Woodstock se evoca, quizás ya no para los jóvenes, no demasiado, pero evoca para muchos de nosotros, para muchas generaciones, evoca un momento fundamental, no solo en la música, sino en la sociedad, cuando se creyó que el idealismo juvenil podía bastar para construir una sociedad distinta. Luego descubrimos que todo eso es muy bonito, pero que para construir una sociedad distinta se necesitan cumplir otros requisitos en los que todavía estamos trabajando todos nosotros de una u otra manera. Pero verá usted, a lo largo de la historia se habían hecho una serie de festivales, sobre todo de música folk en Estados Unidos. La música folk y el bluegrass tiene una componente comunitaria muy importante. La gente se reúne a tocar y entonces uno toca el violín y otro toca el banjo y otro toca la mandolina y otro la guitarra y otro el bajo y otro el acordeón, ¿no? Entonces tiene ese elemento de concitar la participación comunitaria, que por cierto tengo la idea de que procede de lo mismo que pasa en la música irlandesa en los pubs, y que probablemente viene de esa música, de esos irlandeses, de la inmigración irlandesa, de la hambruna de la patata, que llevaron sus costumbres, su música y su forma de ver el mundo por todo el mundo, y que es una de las emigraciones más relevantes culturalmente, creo, de toda la historia, ¿no? Pero entonces, alguien decidió, y de esto ya hablamos en otra historia de la música, que John Williams de los Mamas and the Papas, del grupo de Mamas and the Papas, decidió, no es John Williams, ahora me acuerdo de su apellido, hacer un festival pero de música pop, y le puso pop para no ponerle rock, porque si no se asustaba la gente. Y se hizo el festival de Monterrey, el Monterrey Pop Festival, en 1967, donde se dieron a conocer personas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Who, Crosby, Stills and Nash y un montón de otros. Y entonces alguien decidió, Michael Lang, Artie Kornfeld, Joel Rosman y John P. Roberts, decidieron que qué tal que hacían un festival pero grande. No es festivales que se hacen ahora, ¿no? Pero festival grande. 2 de ellos financiaron el proyecto. Uno de ellos tenía experiencia como promotor porque había organizado el Miami Pop Festival, que era uno de los seguidores del Monterrey Pop Festival, donde habían ido unas 25,000 personas durante 2 días. Entonces, bueno, esto era un negocio, ¿eh? No era, vamos a hacer la onda hippie aquí, el buen rollito y todo muy bien, y la música, la música es un negocio. Y quien hace música y no lo entiende, pues al final la industria lo acaba destruyendo. Aunque lo haga de la mejor manera posible, necesita saber que está haciendo un negocio.
necesita saber que cuando se sube a un escenario hay gente que depende de lo que está haciendo y que haga bien lo que sea en el escenario, no solamente por sus valores estéticos, sino porque esa gente depende de él o ella o ellos o ellas para ponerle un plato de comida enfrente a sus hijos. Técnicos, roadies, choferes, organizadores, publicistas, diseñadores gráficos, docenas de personas están detrás de lo que pasa cuando ustedes ven que una banda se sube a un escenario y toca, y si lo hace bien como lo debe de hacer, todas esas familias tienen un plato de comida enfrente. No es ninguna tragedia que sea así, sí, y es así. Pero bueno, la idea es que vamos a hacer un negocio, el problema es que no pudo ser un negocio, pero la cosa fue más o menos así. Iban a hacerlo, esto fue en agosto de 1969, y se iba a hacer en el pueblo de Woodstock. Y se llamó Woodstock y le pusieron, ya había salido la publicidad, que era más o menos así: Woodstock, Feria de Arte y Música de Woodstock, presenta una exposición acuariana en White Lake, Nueva York. 3 días de paz y música, con ese logotipo que no sé quién hizo, pero me parece uno de los mejores logotipos de la historia, me parece maravilloso el diseño. Y ahí pone una lista de personas, algunas de las cuales nunca llegaron, o ya las habían puesto allí cuando ellos dijeron, pues no quiero ir, o no puedo ir, o tengo otros compromisos, o tú estás loco, yo qué voy a ir a hacer allí, o me estás pagando demasiado poco, que también pudo ser el caso. 15, 16 y 17 de agosto de 1969, 3 días de paz y música. Como decíamos, empezaron a vender entradas, las entradas se vendían muy bien. Los boletos para los 3 días costaban $18 por anticipado y $24 en la puerta de entrada. Equivale eso hoy a $140 y $190 o 120, 150 euros. El problema es que primero no se llevó a cabo en Woodstock, sino que lo tuvieron que mover porque en Woodstock hubo problemas para los permisos, tal y cual, lo llevaron a Bethel, 65 kilómetros de distancia del pueblo de Woodstock. ¿Pero cómo se llama el festival? El Festival de Woodstock. Y consiguieron que un señor llamado Max Yasgur les prestara su rancho lechero para que pusieran su festival. Max Yasgur habla en la película y en el disco de Woodstock. Dice que pues, es un campesino, él es un granjero, y él ve que los muchachos se portan bien y que pues, todo está muy bonito y que todo es música. Es un tipo genial, un tipo absolutamente entrañable. Y esto es lo que pasó en su rancho lechero. Sí, lo que está a la izquierda es un escenario. Sí, no tiene nada que ver con los escenarios que vemos hoy en todos los festivales del mundo mundial. Es que el problema es que no pudieron cobrar la entrada. El asunto iba a ser viernes, sábado y domingo, si mal no recuerdo. El miércoles habían llegado 50,000 personas que habían tomado el rancho. Se habían plantado enfrente de ese escenario que aún no se había terminado y dicho, bien, vamos a ir música. Llega, ¿y ustedes ya pagaron la entrada? No. Ah, se me cobraban la entrada. Pues mire, usted, no lo sabía yo. Llegaron cientos de miles de personas. Se calcula que hubo 460,000 personas, que no están todas en esta foto de familia, para escuchar 3 días de música. Atrás, por cierto, están las tiendas donde se vendían cosas. Se vendían hamburguesas y refrescos y camisetas de recuerdo y todo lo que se vende en el merchandising y la vida de un festival o de un concierto cualquiera. Lo que pasa es que no creo que hasta atrás se oyera, pero las torres de sonido que están al frente fueron una absoluta innovación de Woodstock y se utilizaron después durante muchos años en conciertos. ¿Qué pasó? Que la gente que llegaba provocó horrendos atascos de tráfico. Hubo gente que se quedó a 10 kilómetros de Woodstock los 3 días porque ni para atrás ni para adelante.
Luego ocurrió un asuntillo además, llovió. Y la lluvia convirtió aquello en un barrizal o lodazal absolutamente horroroso, donde la gente, los jóvenes que estaban ahí, mayoritariamente jóvenes, decidieron que era muy bonito eso para lanzarse a deslizarse sobre el barro, hacer competencias de deslizamiento a barriga desnuda sobre el barro y a pasárselo bien. Y se lo pasaron fantasionalmente bien. Esta foto que ven ustedes arriba, aquí, es la de el disco y la película, que finalmente la película fue lo que más o menos pagó los gastos de Woodstock. La pareja todavía es pareja, pues fueron entrevistados hace poco, vi una entrevista con ellos dos, con esta parejita hippie, que en 1969 fue a Woodstock, que el día de la lluvia pues estaba guareciendo de la lluvia, más o menos como podía allí con esa colcha asquerosa, pero queriéndose mucho, y que son el símbolo de Woodstock. Hubo 2 sobredosis de drogas y otra persona pues murió cuando un tractor que estaba haciendo lo suyo en los campos sembrados alrededor del lugar del concierto, estaba haciendo lo suyo en un campo de paja, y un chaval de 17 años se fue para allá a dormir un rato y el tractor desafortunadamente lo arrolló. Se dice que hubo nacimientos, por lo menos uno de ellos en un automóvil que estaba atrapado en el tráfico y otro en un hospital, después de que uno de los helicópteros que traían a los músicos tuvo que llevarse a la madre en pleno trabajo de parto al hospital. No se han podido confirmar las afirmaciones de que hubo nacimientos, pero aquí creo que funciona mucho el que si non è vero è bien contado. Es decir, si no es verdad, si non è vero è bien trovato. Si no es verdad, está bien contado. Hubo de 4 a 8 embarazos espontáneos y 742 sobredosis de drogas que no llegaron a la muerte. Hubo 2 que sí. ¿Qué fue lo que hizo que Woodstock llamara tanto la atención, aparte del número absolutamente inesperado de gente que fue ahí a oír música o a vivir la contracultura hippie? Pues que no pasó nada, que si algún par de personas se liaron a manazos, no se supo. No hubo broncas, no hubo peleas, no hubo violencia de ningún tipo. Era como la validación de que el sueño hippie del idealismo juvenil que compartíamos todos, yo compartí un poco después, yo tenía 14 años cuando se hizo Woodstock, que el idealismo juvenil podía ayudar realmente a construir, no, ayudar sí ayuda, porque podía por sí mismo construir una sociedad mejor, más amable, más noble, más vivible, todo eso que todavía queremos todos. ¿Quiénes tocaron? De todos los que iban a tocar, que algunos nunca pudieron llegar, los más conocidos, por contarlos aquí, son Richie Havens, Melanie, que era una cantante maravillosa, Arlo Guthrie, que por ahí anda todavía, Joan Baez, que por ahí anda todavía, Country Joe McDonald, John B. Sebastian, Santana, ese sí lo tienen que conocer, Grateful Dead, Canned Heat, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Sly and the Family Stone, Los Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Country Joe and the Fish, 10 Years After, que tiene 10 Years After allí con Alvin Lee, es uno de los solos de guitarra más maravillosos de la historia de la humanidad, por cierto. Johnny Winter, 10 Years After, Blood, Sweat and Tears, Crosby, Stills, Nash & Young, Paul Butterfield Blues Band, Sha-Na-Na. Espérense, el festival era viernes, sábado y domingo, pero la Paul Butterfield Blues Band y Sha-Na-Na ya tocaron la mañana del lunes 18 de agosto de 1969, porque se iban alargando los otros actos y al final estos quedaron al final. Y el último que tocó fue Jimi Hendrix. La famosísima interpretación que hace en Woodstock, donde toca el himno nacional de los Estados Unidos con la distorsión al máximo
de su guitarra y donde posteriormente quema su guitarra con líquido de encendedor, líquido de mechero, etcétera. Todo eso ocurrió solo ante 30,000 personas. 420,000 ya se habían ido a su casa, porque bueno, el festival acababa el domingo en la tarde y al día siguiente había que ir a la escuela, había que ir a trabajar, había que volver a la vida real. Y entonces, lo que casi nadie sabe, es eso, que Jimi Hendrix fue el último en tocar, mientras que algunos, como Crosby, Stills, Nash & Young, eran la primera vez que tocaban los 4 juntos, y hay una serie de presentaciones, de actos de Woodstock que son absolutamente memorables. Yo pensaría en el de Can't Hit, por ejemplo, que es una maravilla. Tenía uno de los mejores bajistas del mundo. Vale la pena. Si usted es joven y no le tocó nada de esta historia, vale la pena ver la película de Woodstock, porque además fue un intento de aprovechar la pantalla ancha, donde se utilizan 2 imágenes al mismo tiempo, de 2 cámaras tomando lo mismo, pero desde ángulos distintos, o bien presentando una panorámica de lo que pasaba entre esa multitud de 450,000 personas, mientras tenías a los artistas cantando. La película es maravillosa, la película ganó un Oscar como el mejor largometraje documental de 1970, un año después de la realización del festival. Fue el último festival así. Después vino, como ya lo contamos también aquí, el Festival de Altamont, donde terminó el sueño con un terrible asesinato que también fue capturado por los que estaban haciendo una película, por cierto. Esa es nuestra historia de la música de hoy. Bueno. ¿Qué más tenemos hoy? Quería yo contarles. En México sigue el lío del glifosato y yo creo que vale la pena comentarlo. Miren ustedes. Decíamos que la zarina de la ciencia en México, María Elena Álvarez Bulla Roses, es una renegada de la ciencia que en particular odia a los transgénicos. Ella es bióloga y ha hecho trabajos de botánica, y odia a los transgénicos, pero con un odio absolutamente irracional y fuera de toda lógica. Y odia al glifosato porque el glifosato se correlaciona de alguna manera con los transgénicos de la siguiente manera. Algunos transgénicos, no todos, están hechos para ser resistentes al Roundup, que es una marca de herbicidas que fundamentalmente está compuesta por glifosato. Esta marca del Roundup era del Monsanto. Bueno, el glifosato que había diseñado Monsanto, que había creado en sus laboratorios Monsanto, se patentó y la patente caducó en el año 2000. Cualquiera puede producir glifosato hoy en las cantidades que quiera, la patente es libre. Monsanto seguía produciendo su herbicida Roundup hasta que fue comprado en 2018 por Bayer. Bueno, los Roundup Resistant, los cultivos resistentes al Roundup que creó también Monsanto, pues tienen esa ventaja que si tú esparces el herbicida junto a ellos, no hay riesgo de que el herbicida los mate a ellos, sobre todo porque el glifosato es un herbicida no específico, ataca todo. Entonces, o lo aplicas con mucho cuidado, o lo aplicas junto a cultivos resistentes al Roundup, que entonces ya no tienes ese problema. Tus plantas no serán asesinadas por el herbicida que estás usando para matar las malas hierbas. Todo eso lo conté la semana pasada. Entonces, María Elena Álvarez Bulla consiguió que el presidente López Obrador, que no tiene puta idea del tema, y a quien le tratamos de decir de qué iba el tema y no quiso escucharnos, y fuimos bloqueados por Pedro Miguel, uno de sus canchanchanes más señalados, que era mi amigo, imagínense ustedes, imagínense si no hubiera sido mi amigo. Bueno, pues dijo que sí y expidió un decreto, así se hacen esas cosas, un decreto para que el 1 de abril del año en curso, en 2024, o sea, hace 3 días, se dejara de importar glifosato a México. Pero la semana pasada hubo un pequeño problema, que las
2 secretarías o 3 responsables del asunto dijeron que no se podía porque no había forma de sustituir el glifosato. O sea, que sí que estaría muy bien. Se dijo que el glifosato era cancerígeno, no lo es. Se dijo que era un veneno horroroso, pues lo es un veneno, a eso se usa para matar plantas, por lo tanto hay que usarlo con cuidado. Pero de momento no tenemos con qué sustituirlo y por lo tanto hay que seguirlo importando porque si no los agricultores lo llevan mal. Esto fue disfrazado, por cierto, como es que somos muy buenos y entonces estamos salvando la soberanía alimentaria mexicana al permitir que se siga importando este herbicida, porque la opción a ese herbicida, y alguna vez la mencionó López Obrador como algo deseable, es arrancar las malas hierbas deslomándose en el campo como se hacía en el siglo XVII. Pregúntenme ustedes si López Obrador alguna vez ha plantado ni siquiera el proverbial frijolito, alubia o haba que se germina en la primaria en un vasito con algodón y agua. No creo que tenga ni siquiera esa experiencia como agricultor. Bueno, el chiste es que se dice, se suspende el decreto presidencial, lo suspenden dependencias del Ejecutivo, secretarías, son el equivalente a ministerios. Lo suspenden porque no hay sustituto para el glifosato. Y la señora Elena Álvarez Bulla entra en pánico y dice, si es posible producir alimentos sin glifosato en México, hay alternativas y evidencia científica, lo jura y lo perjura, lo rejura y lo dice sin ninguna base en realidad. Pero aquí en este comunicado dice en un momento dado, es posible producir alimentos sin agrotóxicos. Y luego, claro, lo que propone como alternativas al glifosato son otros agrotóxicos, algunos artificiales, otros naturales, pero son agrotóxicos. Matan hierbas. Si matan hierbas, pues sí serán tóxicos para productos agrícolas, ¿no? Bueno. La señora hizo su berrinche, antes de eso, un berrinche, pero en condiciones gravísimas, y propuso tres productos, concretamente. El Beluca, el Burnout Fórmula 2, el Burnout 2 y el WheatSap. Bueno, no se necesita tampoco ser un expertazo, simplemente hacer una pequeña investigación periodística como la que yo ya hice, para saber de qué estamos hablando. Bueno, el Beluca es ácido pelargónico. El ácido pelargónico es un herbicida de contacto. Controla las malas hierbas de hoja ancha, pero solo lastima a las malas hierbas anuales y a las perennes. Además, en clima frío no es tan eficaz como el glifosato. ¿Qué es lo que pasa? Que me decía usted la semana pasada, el glifosato lo que tiene es que si tú lo echas en la hoja, baja hasta la raíz y entonces acaba con la planta. No deja la raíz para que te siga comiéndote los nutrientes que tú querías para tu maíz, tu trigo, tu algodón, lo que fuera que estuvieras plantando tú, qué sé yo. En Francia han hablado de alternativas como el ácido pelargónico. ¿Qué es esto? Es el Beluca. El Beluca es el nombre comercial. Y es un herbicida que no es sistémico, que solo mata por contacto y que no tiene las ventajas del glifosato, que se trasloca de forma sistémica para infiltrar el sistema de raíces de una planta, que es especialmente útil para plantas rizomatosas y estoloníferas, cosa que no sé yo qué significa, pero los expertos en agricultura dicen que eso era muy importante, y por lo tanto estas plantas lanzan sus stés bajo tierra y por encima de la tierra para infiltrar y ocultarse entre los cultivos ornamentales y alimenticios que los agricultores plantan y cosechan para nosotros y para sobrevivir ellos. Entonces, ella dice que el Beluca es una solución, pero los expertos dicen que no es igual al glifosato y que por lo tanto el agricultor va a perder si usa Beluca en lugar de glifosato. El Burnout Fórmula 2 es ácido caprílico y ácido cáprico. Son también herbicidas de acción de contacto.
que trabajan de la misma manera que el ácido pelargónico y con las mismas limitaciones del ácido pelargónico. Y finalmente, el wheat sap es 45% aceite de clavo y 45% aceite de canela. Eso sí suena muy natural, pero no tiene ninguna capacidad de funcionar tan bien como el glifosato. También se usa vinagre, también se usa sal, se usan otras cosas, pero el problema es que no tienen la eficacia del glifosato. Entonces, un grupo de investigadores de la universidad, de una universidad en California, hicieron un experimento en San Diego sobre control de malas hierbas, y este experimento se hizo aprovechando las malas hierbas que crecen a los lados de las carreteras. Entonces usaron, y no encuentro dónde tenía yo, lo siento, los datos concretos de la investigación, pero lo resumo. Echaron un herbicida a lo largo de 100 metros, dejas un espacio, echas otro herbicida a lo largo de 100 metros, y luego solo valoras los 80 metros centrales, es decir, dejas 10 a cada lado, para que no haya elementos externos que influyan en lo que estás midiendo, que es la eficacia de control de los herbicidas que estás usando. Aquí tenemos a los días después del rociado qué eficacia tienen. El wheat sap, que es el que está allí, el Chita Pro, creo que es ácido pelargónico, en fin, otras opciones que tenían el condado de San Diego para controlar las malas hierbas que infestan los laterales de sus carreteras. El más eficaz, os guste o no, lo siento, es el glifosato. Pero a la hora de ver cuánto costaba el asunto, porque los agricultores en México y en América Latina en general, pues no son grandes granjeros que tengan un Mercedes-Benz para ir luego de su casa al campo donde tienen el cultivo, ¿no? Estamos hablando de campesinos pobres indígenas que están así desde antes de que llegaran los españoles, cuando los dominaban otros amos, y que no han dejado de estar así desde hace cientos y cientos de años. Bueno, el glifosato, el coste por acre, que no me acuerdo cuántas hectáreas es, creo que es media hectárea, era de 9.36 el aminopiralid, 12.63 el sulfometrón, que es muy poco eficaz, ese es barato, 4.69. El glufosinato, que es al que realmente ha sustituido el glifosato, porque es bastante menos venenoso y peligroso, 19.85. Los aceites de clavo y de canela, los últimos que decíamos, el wheat sap, 207.14 por acre. Ácido caprílico y cáprico al 8%, $402, y al 9%, que es el máximo que se puede usar, 452. Es decir, que el glifosato resultaba ser más barato, más eficaz, más seguro. Y entonces, lo que cuenta en su comunicado la señora Álvarez Bulla es otra de sus camamas, donde utiliza el principio de autoridad, la falacia de autoridad de yo soy bióloga, para contar barbaridades. De pasadita, por cierto, dice que estos herbicidas inocuos tienen más del 90% de eficacia. Hemos visto un estudio en que no es cierto. Pero dice además que están desarrollando en el CONACYT nuevos bioherbicidas que están en proceso de aprobación regulatoria. No nos dice ni de qué están hechos, no nos dice ni sus ingredientes ni nada, porque son bioherbicidas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, tan falsos como los ventiladores que hizo para la pandemia, como la vacuna patria que hizo para la pandemia de COVID, y otras barbaridades que se ha inventado en el proceso. Sin embargo, pese a lo dicho por ella, López Obrador, en un momento, en un rasgo de mediana inteligencia que le reconozco y le aplaudo,
Dice que seguirá importación del glifosato, se va a buscar la sustitución, pero es un proceso complejo. No hay en el mundo un producto para sustituir el glifosato y se sabe que es dañino para la salud. No lo es, no más que cualquier otro producto que apliques para matar hierbas o insectos o babosas o lo que te esté afectando tus cultivos. Pero esto se sabía cuando empezó su campaña en 2018, María Elena Álvarez Bulla en contra del glifosato. No hay en el mundo un producto para sustituir el glifosato por eficacia y precio. Por primera vez no se sale con la suya María Elena Álvarez Bulla. Esperemos que sea la primera de muchísimas veces en los pocos meses que quedan ya de este peculiar infierno de la 4T. Falta de ortografía, no, yo tengo una ortografía admirable. Soy escritor, soy revisor, soy traductor, me he pasado la vida. Mi trabajo fundamental es la palabra hablada, la palabra en español. Dice Rubén Rangel, no entiendo por qué Mauricio tiene 187,000 y otros tienen millones, si el contenido de Mauricio es bárbaro, gracias, y demasiado nutritivo para el pensamiento crítico. Pues será por eso. Y no hago clickbait, fíjate, no me sale poner un título llamativo que luego no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, ¿no? John Phillips, sí, no era John Williams, era John Phillips, el de Mamas and the Papas, cuya esposa y cantante de Mamas and the Papas después fue una famosa actriz de televisión en Estados Unidos, por cierto. ¿Alguna opinión acerca de Dani Esteve, fundador de la compañía Desocupa? Es una mala persona, un ultraderechista brutal, un matón y un golpeador común y corriente, a quien logré destruirle un proyectito. Estuvo usando una canción de Chumbawamba para unos vídeos que hizo. Y yo tengo relación a través de Oyster Band con Bob, el líder de Chumbawamba, que ya se disolvió la banda como tal, pero que sigue teniendo sus intereses comerciales y todos los exmiembros participan de ellos. Pues le dije a Bob Whaley, oye, un grupo de ultraderecha estaban usando la única canción, Top Thumping, la única canción famosa, internacionalmente famosa de Chumbawamba. Chumbawamba decía que cuando iban a hacer su disco de grandes éxitos iba a ser de una sola canción, iba a ser un sencillo, porque es Top Thumping. Pero Chumbawamba es un colectivo anarquista de un nivel maravilloso y de una respetabilidad absoluta. No soy anarquista, pero las bandas anarquistas, el anarcopunk callejero muchas veces, y bandas como Chumbawamba, tienen una seriedad ideológica que ya quisieran otros que yo conozco, ¿eh? Entonces, bueno, pues son coherentes con sus ideas y además son grandes músicos, generalmente, ¿no? Hay un grupo de punk callejero, de punk, folk punk callejero que se llama Days and Days, por ejemplo, que son maravillosos en ese sentido. Entonces le escribí yo a Bob Whaley y le dije, oye, aquí este personaje está usando esto, y puso en marcha todo Chumbawamba. Y no, llegaron todos los de los derechos de autor y dijeron, no puedes usar esto, y le tiraron su vídeo a Dani Esteve. Es lo más que he hecho contra él. Me gustaría hacer más. ¿Sabes algo de la ruptura del Pacto de Viena en la ONU la semana pasada? No, fíjate, sería interesante, le voy a echar un ojo. No tengo idea. Gracias a Amanda García por el super sticker. Los divulgadores de ciencia que son ateos y no son científicos, que divulgan conocimientos de científicos que son cristianos. O sea, ¿me estás diciendo que no debemos usar las matemáticas porque las inventaron los musulmanes? Mira, hay un problema aquí de causa-efecto que muchos no aprecian. Si un científico es creyente, no quiere decir que sus descubrimientos científicos sean producto de su religión. En la mayoría de los casos son a pesar de su religión. Galileo era creyente.
Y Copérnico, tan creyente que por eso no publicó su libro hasta los últimos años de su vida, porque sabía que se podía meter en un lío con la Inquisición. Newton era creyente. Darwin era y se le quitó. El hecho de que un científico sea creyente no valida la religión, más cuando sus investigaciones van en contra de lo que dice la religión. Y el ejemplo clásico es Lemaitre, el cosmólogo del Vaticano, que determina que tiene que haber habido un Big Bang. Oiga, y la historia del Génesis, bueno, eso es una metáfora. Ya es con lo que siempre te sale. El hecho de que una persona tenga una creencia religiosa independientemente de su trabajo como científico no implica que esa creencia religiosa tenga incidencia en el trabajo científico. Son dos espacios totalmente diferentes. Y el hecho de que yo sea socialista no incide para nada en el hecho que me guste Johann Sebastian Bach como compositor, ¿entiendes? Entonces, ese argumento de autoridad de que la religión debe ser cierta porque Newton creía, pues es absurdo. Newton también creía en la astrología y en la numerología y resulta que pues, esas no son ciertas. Pero lo que sí es cierto es la ciencia que podemos verificar y comprobar independientemente todos los días. El trabajo de Newton lo podemos verificar y comprobar y lo verificamos y comprobamos todos los días. Y el de todos los demás, fueran o no creyentes, eso es irrelevante. Ahora, cuando un científico permite que sus creencias afecten su trabajo científico, generalmente hace mala ciencia. Y un ejemplo son todos los científicos renegados que te he mencionado hoy. Sheldrake, Benveniste, Álvarez Bulla, ¿cómo se llamaba? Siempre se me olvida el nombre del que hizo el PCR. Bueno. Dice Lorena Zavala que no complazco los sesgos cognitivos de nadie. Pues sí. Así que bueno, seguiré siendo. ¿Qué son las figurinas que tienes hacia el frente? Mira, es que compro figuritas que yo creo que son de este tamaño y son pequeñísimas. Entonces los tenía yo por allí. Y no me gusta que no se vean. Entonces, tenemos con ustedes al señor Johann Sebastian Bach, de quien hablaba yo bien hace un minuto, al señor Scooby-Doo, porque siento que es el gran maestro del pensamiento crítico, y al señor Charles Darwin, una de las mentes más privilegiadas de la historia de la humanidad junto con Sir Isaac Newton. Entonces pues he decidido acercarlos aquí para que los vean ustedes y disfruten a Bach, a Darwin y a Scooby-Doo, que además me parece que hacen un trío maravilloso. Y así los alcanzan a ver, porque si no, también tengo allá arriba a Einstein y a Newton y a Marie Curie, y no se ven, están muy pequeñitos aquí. Ahí están. Es Newton, justo está Einstein y atrás está Marie Curie. Y no se ven, es una penita. ¿Es posible la unión en Europa de izquierda y derecha contra la extrema derecha? ¿Hay ejemplos de esto? Sí, Macron es un ejemplo de eso, por ejemplo. Allí donde quien no quiere es la extrema izquierda, que ahora está representada por ese hombre tan amargado que es el señor Mélenchon. Yo creo que sí. Desde el comienzo de la campaña electoral de México han sido asesinados 18 candidatos a alcalde. No sé cómo se dice en mexicano, sí son alcaldes, son candidatos a alcaldes. Los alcaldes son los que gobiernan los municipios. Es un escándalo. Pero es la renuncia absoluta del Estado a cumplir con sus funciones, que estaba prefigurada desde la campaña. O sea, es que también no entiendo cómo nos sorprendemos. Cuando dijo López Obrador que no iba a combatir a la delincuencia con la fuerza, con el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado, sino que lo iba a hacer resolviendo los problemas económicos que generan la criminalidad. Y entonces tú tratas de decirle, oye, mira, los criminólogos, porque tú no lo eres, dicen que la pobreza no es el único elemento criminogénico o generador de criminalidad. Que una persona puede ser un criminal teniendo mucho dinero. Que los jóvenes que se van con las bandas, sobre todo de narcotráfico, buscan el poder más que el dinero muchas veces, el poder, el sexo y el dinero, pero una cantidad de dinero
a la que nunca van a poder acceder, digamos, si les da su capacitación y un oficio, una profesión, y pues ser abogados y litigar asuntos de grandes empresas. Nunca van a ganar el dinero que ganan en el narcotráfico, siendo matones. Entonces, la idea de origen del abrazos no balazos de López Obrador, que era un eslogan nada más, que no se puede convertir en una política, lo que solamente es un eslogan que rima. Su idea, como si fuera él especialista en el crimen, es que la pobreza genera el delito. Que si desaparece la pobreza, desaparece el delito. Pues hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no. Entonces, por eso ningún país ha renunciado al uso legítimo de la fuerza del Estado en contra de los delincuentes, salvo México. Y al hacerlo, México le ha entregado trozos completos del país a los delincuentes, a la delincuencia organizada. Una delincuencia que no está allí porque fueran pobres todos. No está allí, no es algo que se resuelva volviéndolos a todos de clase media, cosa que por lo demás ni siquiera se ha intentado. Los programas sociales son pocos, malhechotes, caprichosos y sin una vertebración coherente estratégica a largo plazo. Son ocurrencias de cada uno de los Chip y Dale, de las minions, de los perritos falderos que se le han puesto alrededor al Obrador, y cada uno tiene su proyecto. Yo tengo el proyecto de la lectura, yo tengo el proyecto del bordado, yo tengo el proyecto de las parteras, yo tengo el proyecto y cada uno va a su lado y ya primero los pobres. No hay una vertebración, no hay un plan estratégico, que es cosa que se veía desde que hizo el proyecto de Nación López Obrador. Me quedé horrorizado cuando leí el proyecto de Nación, y en el índice venía la ciencia en México, y en el cuerpo del proyecto pues ya no venía. No tuvieron tiempo de hacerlo. Pero ahí se veía como cada capítulo lo había hecho una persona distinta, incluso con una visión estratégica, táctica e ideológica distinta, y que nadie los había conjuntado en un plan de gobierno real. Vayan a verlo, ahí está el proyecto de Nación de López Obrador 2018-2024. Ahí está. Entonces, el desastre se estaba prefigurado, no era novedad, no tenía que ser novedad para nadie. Lo que fue novedad para mí es que nunca pensé que fuera tan terrible. Nunca pensé que fuera tan terrible. Oye, no, tiene que ser una broma. Y como tiene que ser una broma, pues vamos a hacer, yo creo que ya no podemos hacer nada más. Y lo siento, de veras, debía yo alargarme, pero por otro lado no quiero alargarme porque tengo a mi hijo. Lo tengo que ir a acostar y tengo que sacar al perro y bueno, una última cosa, y quiero cerrar esto, ya que hablamos del delito en México y de cómo y por lo que está diciendo Mónica ahora en el último comentario del chat. Un caso absolutamente trágico, horrible, de una niña que es secuestrada o tomada, y la invitan a jugar a una casa, y en esa casa es secuestrada, atacada y asesinada. Su cuerpo es arrojado por ahí. Una cosa horrenda, que tiene que ver con la impunidad, yo creo, en México. Y una furia de la gente a su alrededor. Las autoridades tardaron en reaccionar, las autoridades no reaccionaban. El encargado de seguridad del Estado dijo que la culpa era de la mamá por dejarla ir a jugar con su amiguita. Fue en casa de su amiguita donde se produjo el brutal asesinato. O sea, él dice que el responsable de seguridad le echa la culpa a la madre.
por dejar a su hija ir a jugar con la vecina sin las medidas de seguridad adecuadas. ¿Y dónde están las medidas de seguridad que el Estado tiene que imponer? Bueno, te voy a decir dónde están. Después de un tiempo prudencial en que la furia de la gente se fue atizando y retroalimentando entre sí, entre la gente que estaba alrededor del barrio, pues procedieron a tomar a la mujer y a sus 2 hijos de la casa de la vecina. O sea, a la vecina y a 2 de sus hijos varones, no a la amiguita, que no sé dónde esté, y los lincharon. 2 de ellos han muerto, no sé si el tercero murió, pero ella, la madre y uno de los hijos murieron. Mucha gente pensará que, bueno, a ver, si estos eran unos asesinos y cometen una barbaridad tan monstruosa con una pequeña, hombre, tampoco te puedes poner a llorar porque los lincharon. Sí puedes, pero no por ellos. No por ellos. Ellos pueden ser totalmente despreciables y deberían quedar en la cárcel para el resto de sus días. Lo que rompe el alma es la descomposición social. Otra vez, la retirada del Estado de sus responsabilidades fundamentales, que son, entre otras cosas, darle una vida tranquila a la ciudadanía, como para invitar a que un grupo de personas se tomen venganza en lugar de justicia por su propia mano. La venganza nunca es justicia. La venganza nunca es justicia. Precisamente por eso tratamos de tener estados y leyes que sean mejores que los asesinos. Si los asesinos matan, yo el Estado no mato. Mis leyes no me convierten en alguien igual a aquel al que estoy tratando de sancionar, de juzgar. ¿Con qué autoridad moral como asesino yo juzgo a un asesino? Es absurdo. Decía José María Morelos y Pavón que la buena ley es superior a todo hombre y las leyes tienen que ser moralmente superiores a los seres humanos. Entonces las leyes no habrían procedido a la muerte, y sobre todo a la muerte brutal, a golpes en la barbaridad que es un linchamiento de estas personas, suponiendo que fueran culpables, que nunca se pudo demostrar porque para los linchadores no era necesario. Pero las personas que cometieron ese linchamiento tenían presente una cosa fundamental. No contaban con los mecanismos de seguridad del Estado. No contaban con ese secretario de seguridad tan bestia que es capaz de culpar a la madre. No contaban con la Guardia Nacional de López Obrador, no contaban con el Ejército de López Obrador, no contaban con la Policía Estatal ni la Policía Municipal, no contaban con los mecanismos necesarios para que se haga justicia. Lo sabían perfectamente y por eso actuaron. Y ese linchamiento, por eso, por lo que significa en la mente y la percepción de las personas que lo cometieron, debería ser una de las más enérgicas alarmas que se puedan escuchar en México sobre lo que ha hecho López Obrador con este país. No puedo decir más. Bueno, 259 personas, muchísimas gracias. 260 likes, muchísimas gracias. Y 7 no me gustas, que entiendo perfectamente en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana. Espero que todo salga mejor y no me pasen las cosas que luego me están pasando. Soy Mauricio José Schwartz. Esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves. Nos vemos mañana en Ahora Música, que voy a tener que volver a grabar por lo visto. Nos vemos el miércoles. No, el miércoles no hay abierto, no hay a fondo, porque el lunes me voy a Bilbao a hacer una charla, luego el martes tengo el concierto, regreso el miércoles y pues entonces ya no tengo tiempo de hacer el video. Entonces nos vemos el jueves próximo aquí en la revista semanal y mientras tanto, como siempre, pórtense bien, trátense bien, quiéranse mucho, aléjense del mal y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.